Buenos días, Ecuador. Buenos días, amigos oyentes, televidentes, internautas. ¿Cómo están todos ustedes? Bienvenidos a esta emisión de Un Café con JJ de este día martes 5 de diciembre del 2023. Iniciamos esta emisión hasta las 8 de la mañana. El saludo para nuestros compañeros Noris Arroyave y Omar Jaén que nos acompañan y por supuesto para quienes nos están escuchando en la onda de la Radio Redonda 99.3 FM estéreo en las provincias de Guayas y Santa Elena y en diferido en Radio Café provincia de Manabí de 6 a 8 de la noche 91.7 FM estéreo. El saludo para quienes nos están escuchando también en otras provincias y en cualquier parte del planeta Tierra. En www.laradioredonda.es. Abrazo grande también a quienes nos ven y nos escuchan en las redes sociales, en el canal YouTube Jimmy Jairala, en la cuenta Facebook Jimmy Jairala y por supuesto en las cuentas de Twitter, Facebook, YouTube, de Un Café con JJ, de la Radio Redonda y en todas las que nos pueden ubicar desde hace ya más de 4 años. Bueno, son las 6 de la mañana con 6 minutos. El abrazo para los hermanos migrantes, que no puede faltar como todas las mañanas, como todos los días, desde que iniciamos este programa. El abrazo para la clase trabajadora de mi país y para los generadores de empleo. ¿Qué tenemos? Primero, que ya está el decreto que oficializa a la vicepresidenta Verónica Abad como embajadora del Ecuador en Tel Aviv y hasta con fecha de posesión, 10 de diciembre, tiene que estar ya mismo, en 5 días, en Tel Aviv. Luego, el presidente Noboa ayer parece que dedicó buena parte de su tiempo a designar, a nombrar, a extender también decretos, a firmar decretos, porque, por ejemplo, aún no había firmado los decretos de los gobernadores. Había un gobernador ejerciendo y no era gobernador, pues, en derecho, ¿no? Pero ya estuvo, ya eso fue remediado durante el día y ya hay, me parece que le faltan 2 nomás, 1, 2 o 3 gobernadores le falta nombrar. Nombró a algunas autoridades. El ministro de Finanzas, Juan Carlos Vega, compareció ante la Comisión de Fiscalización y relató el empobrecimiento que ha sufrido el Ecuador en los últimos 10 años, según dijo. Se propone como una reforma a la Ley de Seguridad Social y del BIES que el Banco del Pacífico sea absorbido por el Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social. Se reanudan las conversaciones del Ministerio de Telecomunicaciones con las operadoras celulares. La ministra de la Producción dice que el 60% de los ecuatorianos tienen empleo inadecuado. Marcela Guiñaga dice que no se ha desafiliado y que sigue siendo parte de la RC5. El presidente de la Corte Nacional de Justicia hace algunas propuestas para poder trabajar cuando ya no esté en vigencia la llamada ley de drogas, los umbrales, ¿no? Bueno, ¿qué más? El 15 de diciembre se suspenden los cortes de energía por las festividades. Suponemos que será hasta finales de año. Y en enero, por supuesto, volverán. No las oscuras golondrinas, sino los cortes. Bueno, 6 y 8 minutos. Hoy día sí estamos contra el tiempo, mi querida Noris. Vamos a que se vea primero, ¿no? Me avisa si se ve. ¿Se ve? A ver, dale, sí. Ya. Buenos días a todos, Jimmy, Omar y a todo el equipo, como siempre. Gracias a todos los que nos acompañan en Un Café con JJ y sintonizan a diario. Estaba leyendo una nota de la BBC en donde hablaba de la ola migratoria que ha llegado a Chicago y con el frío que hay en este momento, que es bajo cero, se ha vuelto muy compleja la situación de los migrantes, tanto así que llegan buses, se estacionan afuera de las comisarías y ese bus lo que hace es recibir a migrantes, muchísimos de ellos ecuatorianos, dice la nota, sobre todo ecuatorianos venezolanos, y las personas
suben a los buses, el bus se cierra, pernoctan en los buses, luego al día siguiente se abren las puertas del bus y la gente baja. Y leí esta nota y lo traigo a colación porque es penoso ver cómo la situación migratoria en el país, sobre todo las generaciones como la mía, la de Omar, y los jóvenes que vivimos la ola migratoria del 2000 y vimos a muchos de nuestros padres irse, pero no entender lo difícil que es para muchos migrantes haber salido de sus casas, dejado a sus familias, y no entender sobre todo lo que se vive cuando se llega allá, Jimmy, ¿no? Porque es la travesía, primero de tener que dejar tu patria, conseguir el dinero, después arriesgarte a vivir todo este proceso que ya lo hemos visto mucho que pasa en la selva de Darién. Y si logras llegar al otro lado y tocar base, es vivir estas realidades en la calle, y ahora está muchísimo más difícil. Claro, por la inflación, exacto, los arriendos están carísimos, sobre todo en las ciudades grandes. Está complicado. Y aparte, un departamentito pequeño, $4,000, y eso tienen que pagar los migrantes. Y no solo eso, sino que también las condiciones laborales y la flexibilización que existía antes ya no hay ahora, y se complica muchísimo para los migrantes. Lo traigo a colación porque muchos de nosotros a veces pensamos que cuando un hermano migrante se va y ya tocó suelo americano, europeo, lo que sea, de pronto empieza una mejor historia de entrada, y no es así. El dolor y lo que se sufre en este momento es inclemente, sobre todo porque no solo somos ecuatorianos saliendo del país, son un montón de hermanos de otras fronteras que se están yendo, y la situación está complicadísima. Un abrazo a los hermanos migrantes, que yo a veces escucho cuando aquí obviamente decimos gracias a los hermanos migrantes, buena noticia, todas esas remesas han llegado, pero también digo, esos son un montón de familias destruidas y un montón de sueños en construcción, pero desde el dolor, y no debería ser así. Ojalá que muy pronto podamos cambiar esta realidad. Omar, buenos días. Buenos días, Noris. Buenos días, Jimmy. Un saludo a todas las personas que nos escuchan por la Radio Redonda. Está bien, Omarcito. 99.3 FM en Guayas y en Santa Elena, a quienes nos ven por plataformas digitales, y a nuestros hermanos migrantes, como siempre, como todos los días, un abrazo inmenso. Ayer, declaraciones fuertes, pero ya conocidas, sobre lo que es la realidad del país. La ministra de Energía informaba al país que en este proceso de transición que teníamos conocimiento de que de transición casi no hubo mucho, sino toma, si te gusta bien, si no también. En el sector eléctrico, uno de los sectores en crisis, iba a decir el de crisis, pero hay crisis por todos lados. Y se recibieron informes de sustento técnico, sin firmas de responsabilidad, nadie se quería hacer cargo de lo que se hizo o de lo que se dejó planeado. Habrá que revisar esos contratos de concesiones a 25 años que se hizo la última semana. El ministro de Economía y Finanzas reveló que con las completas se pagó noviembre y que se está buscando la manera para poder pagar décimos y diciembre, que son 1.300 millones de dólares, que en realidad para cerrar el año se necesitan 2.000 millones, de los cuales 1.300 son para salarios y los décimos, y que van a buscar deuda, y que van a, algo que sí me llamó la atención bastante, que van a hablar con empresarios que tienen buena voluntad, dicen, para pagar por anticipado ciertos tributos y con eso poder pagar los salarios. Pero en una economía deprimida no creo que haya tampoco mucha liquidez en el mercado. Dice que ya hay un grupo que está complacido con adelantar el pago de sus tributos y poder pagar. Bueno. Bueno, pero ¿será lo suficiente como para cubrir ese hueco yo supongo enorme? Que es un porcentaje mínimo, ¿no? El fuerte, claro, será un préstamo que ahí nos lleva a pensar y ver qué es lo que estamos viviendo. Estamos pidiendo préstamos para pagar sueldos. O sea, estamos pidiendo préstamos para pagar sueldos. Entonces, es el resultado, ¿no? de un manejo de política económica que nos decían que estaban poniendo la casa en orden. Ya no hay ni casa, pues. No. Ya no hay ni casa.
Estamos ya en calidad de albergues. Nos vendieron el relato de que estaban poniendo la casa en orden, estaban poniendo las finanzas en orden, estaban poniendo todo en orden. Pues bueno, de orden no hay nada, porque nos toca pedir préstamos para cancelar. Creo que la ley dice hasta en 10 días, hasta el 15 de diciembre hay que cancelar los décimos, ¿no? Sí. Es una carrera contra reloj. Son las 6:15. Bueno, ¿quiénes son los invitados de hoy? Los invitados de hoy, ahora vamos a tener a José Villavicencio, él es presidente nacional del FUT. Este es otro tema. ¿Qué va a pasar con el alza salarial? Bueno, esa es una discusión que jamás se llega a un acuerdo, ¿no verdad? De manera bilateral con los empresarios, pero tendrá que venir el nuevo gobierno y decidir si hay o no aumento salarial y si hay, de cuánto es. Y a las 7:30 no A es. las 7:30 tenemos al abogado Nino Casanelo, penalista. Con él vamos a hablar sobre las estrategias para combatir la delincuencia organizada y realmente el impacto que tendrá la eliminación de la tabla de umbrales de drogas. Está lloviendo en la vía Daule y vía San Borondón, así que por favor tengan cuidado las personas que van manejando y salgan más temprano porque se va a armar caos vehicular. Exacto, más que lo normal. Bueno, vamos a la pregunta de ayer. Era esta la pregunta que formulamos ayer. En redes sociales planteamos la siguiente interrogante. Tras las muertes violentas del último fin de semana, el presidente Daniel Noboa debería declarar el estado de excepción por motivos de seguridad. Sí, el 69.2%, no el 23.2%, no lo sé, el 7.7%, un total de 626 votos en X. En YouTube, la misma pregunta alcanzó 5.500 votos, sí está de acuerdo el 72%, no el 23% y no lo sabe un 5%. La pregunta de hoy para mañana es la siguiente. El sondeo para el 6 de diciembre. Fiestas de Quito. Fiestas de Quito. ¿Está de acuerdo en otorgar amnistías tributarias como se propone en el proyecto de ley económico enviado por el presidente Daniel Noboa? Sí, no o no lo sé. En la cuenta de YouTube Jimmy Jairal, en la cuenta de ex @uncafeconjj. ¿Está de acuerdo en otorgar amnistías tributarias como se propone en el proyecto de ley económico enviado por el presidente Daniel Noboa? Sí, no o no lo sé. Bueno, ahora vamos a ver. Esas amnistías Dígame. tributarias se darían ¿bajo qué condiciones? Es que yo entiendo que hay una serie de condiciones que deben estar en la normativa. Hay uno que llama la atención. Hay un requisito, ¿Cuál? porque hubo una última amnistía. ¿Ya? Claro. Y ahí había un artículo que decía, si usted se acoge en este momento, usted ya no puede volver a tener una amnistía tributaria en los próximos 10 años. Pues bueno, ahora se elimina ese artículo. O sea, personas que ya fueron amnistiadas en el 2019, 2020 creo que fue, pueden volver a acogerse a una nueva amnistía. Una nueva amnistía. Vea usted. Ecuador. Oye, eso ya es cuando, Ecuador. cuando debes, te vuelves a deber, o sea, ya es mala maña, diría mi Ahora, mami. Déjeme darle la pregunta en tiempo real que usted puede contestar hasta 10 minutos antes de las 8. ¿Cree usted que Ecuador debe analizar la renegociación de la deuda externa? ¿Cree usted que Ecuador debe analizar la renegociación de la deuda externa? Sí, no o no lo sabe. ¿Qué le permitiría renegociarla? Significa que un poquito más de plazo, qué sé yo, y algo de liquidez. ¿Cree usted que Ecuador debe analizar la renegociación de la deuda externa? Sí, no, no lo sabe. Vamos a saludar. Comienzo. Espero que no hayan ahorita, hablando sobre ese tema de la amnistía tributaria, ¿no? Se debería ya realmente exigir y estar muy pendientes, ¿no? Que si una gran empresa que tiene una deuda muy grande con el Estado y es beneficiaria de una amnistía, que realmente, o sea, darle un seguimiento y que invierta, que contrate personal joven. Que no. ¿Y por qué no? Ya los sub 40, pues, Nori. Ya los sub 40 Sí. que yo estoy viendo que está bien, los jóvenes hay que darle, pero ¿y los sub 40? Y yo me siento incluido. Lógico. Los sub 40 ya... O sea, yo ya ni hablo. No es que Yo esté ya me chiflean cuando paso por un asilo. No, pero debería el darse tema un es seguimiento. No, a ver, De acuerdo. el Estado te está condonando deuda.
¿Se ve o no se ve? Sí, se Que es ve. un Te estás poco condonando deuda. lo que pasaba con... Devuelve al Estado, devuelve a la sociedad lo que todos estamos pagando. Obvio. Hay que hacer un seguimiento a eso. Y yo creo que eso que tú dices, Omar, de hacer un seguimiento es en general a todas las acciones. O sea, yo soy su Usted es nuestro camarógrafo, trípode, ¿no? a todas las acciones y condiciones Claro. que el Saludos, gobierno hace para facilitar la dinámica económica. Porque mire lo que pasó con esta reforma que usted, y hay que decirlo, Sí. fue Jimmy el que lo sacó, del tema que las empresas pagaban menos Sí. de la luz Ajá. en las noches y podían producir más y todo, que se lo derogó hace poquito. Sí. No le hicieron seguimiento. No le hicieron seguimiento, entonces eso pasa siempre, hay beneficiados, pero la contraparte no cumple con lo que le Y toca. en este caso lo que pasó es que hubo muchas empresas que se beneficiaron sin haber puesto la contraparte y otras que sí lo hacían, como no se les hizo el seguimiento, resultaron perjudicadas. Bueno, vamos ahora sí, inmediatamente, a revisar rápido a los amigos de TikTok. Jonathan Castellano está mandando a dormir no sé a quién, a mí no es. Marcos Elías Reyes, saludos desde España. Kate, es graciosa que eres Kate, ¿no? Bueno, gracias a las leyes que creó Rafael Correa, el peculado ya no prescribe, dice Orlando Aguirre. Hay odiadores en este. Pedro Chiriguaya también. Clara Fernández. Déjenme seguir, es que hay muchos creadores que están sumándose. José Vicente Rodríguez también está sumándose. Rosalía Margarita Borrero. CB Olimpia. Dice, ustedes saben quién ha destruido al país. Se pasaron 6 años sin hacer nada. Hay gente peleona también aquí, ya están peleándose entre algunos. Iván Martínez, saludos desde Davenport, Florida. Qué bien. Miguel Ángel de Verde Soto, por si acaso no leemos insultos aquí, por si acaso, para que sepan. Quique Sutumbao, tú debes ser músico, hermano. Quique, debe ser mi pana, Quique Vaca. ¿Qué dice, pana? Comité Milote Villabonita, ¿qué va a pasar con el alza salarial? Tiene que ponerse de acuerdo gobierno y trabajadores, porque, perdón, no se pusieron de acuerdo, lo fijará el gobierno. El gobierno. Ecuatorianos artesanos en Estados Unidos, Reino de Quito también. Está por acá. Estamos hoy, qué bárbaro. Están en las fiestas de Quito, no hablen así, hombre. Paquito, continuamos sin paga. No cobran los pensionistas. No cobran los pensionistas. Bueno. De las Fuerzas Armadas. No cobran todavía. Bueno, continúen muchachos ustedes. A ver, por acá quiero empezar agradeciendo a Galo Moreira que Espero que se vea ahí. Que nos hace un aporte de $10 y Galo dice saludos como siempre, un abrazo grande y fuerte. Hoy desde Guayaquil tomándonos unas vacaciones en familia. Disfruta, Galo, y gracias por tu aporte. Tenemos a Gerardo Gonzabay que está en Salinas, provincia de Santa Elena. Siguen los sicariatos, dice. Pablo de la CI Real está en Villa del Rey La Aurora. Kelvin Pérez Chiquito, Balsar. Berta Coronel está en Quito. Charles Juez está dice, Salinas pide más seguridad, se acerca fin de año. Luis Cadena nos escribe desde New Jersey, nuestra amiga infaltable Carol Baque, con sus lindos mensajes. Fortunato Maruri, como todos los días, desde el mejor clima del mundo, playas. La tía Jenny al pie del cañón, como siempre. Luber Villagómez está en el puerto de Manta. Carlos Arturo Rosero Pincay está en Zaragoza. Mairena Salgado en Ibarra. ¿Quién más? Guido Mendoza está por aquí. Eduardo Gallardo está en Milán. Sandra Ojeda. Eddie Cedeño nos escribe desde el Carmen Manaví. Paola González está en Cincinnati. Ya vio lo de Galo Moreira, ¿no? Ya lo dijo. Ya lo leyó leí, el mensaje obvio, también. Ya. Fernando Ron nos escribe desde Milagros. Cristian Castro está en Valencia, España. Luis Quiñones, José Cárdenas, Cumandapilco, Franco Alexander está en Italia. Por acá leía Dave Almeida que decía que ha aumentado el trabajo en negro. Me imagino que. Oiga, Alejandro Medina, saludo en Londres. Alejandro, qué belleza. A ver, ¿quién más? Mire, por ejemplo, Paco dice, la realidad de migrante es dura, para cada uno es diferente. A pesar de venir legalmente, 7 años me costó estabilizar. Ahí está.
Alguien con papeles, claro obvio. que sí, claro que sí. A ver, ¿quién más está por acá? Luis Fares Tubay, y le paso la cancha a Omar, saludando Espere, un Víctor ratito, Renato. no se vaya. A ver. Nos están escuchando desde el dojo Kamikaze en Valle de los Chillos. Así es. Que le queda mejor el cabello corto a Nori. ¡Ay, dice. qué belleza! Ni le digan que se rapa, ni le digan que se rapa. Es mi team. Qué Muchachos, buen gusto, ni le Kamikaze. digan porque se rapa. Bueno, siga, maestro. Dele, Omar Jaén. En Facebook está Manuel Rivas, coronel desde la capital de la República. Kelvin Pérez, ya vamos a hablar de la cédula. No es que nos van a pedir visa para entrar a Quito de Cuenca, aunque bueno, unos han de estar pensando en eso. No. Ricardo Oror desde el Cañar, José Aragún desde Nueva York, Irene Alquinga desde Ibarra, Pati Guarnizo desde Machala, Carmen Alvarado desde Bastión, Bloque 2. Fortunato Maruri desde Playas, que tú no le paras bola. Maura Chinga desde Puerto Viejo, Rafael Plúa, Betty Romero desde Babahoyo, Milton Saona desde Colonche, Efraín Galarza, Levi Rivera desde Manta, Mayra Márquez, Eduardo Javier Feijó desde Machala, Moisés Dresner desde el norte de Guayaquil, desde La Ladriguera, Jorge Armijos desde las Acacias, sur de Guayaquil, Iván Quimí. Dice: la extorsión imparable en Cascol. En Cascol, las autoridades brillan por su ausencia. Sí, lamentable. leí, Carlos Miranda, desde el oeste de Guayaquil, Edison Trujillo de Santo Domingo, Eleazar Sánchez desde Quito, Tony Maruri desde la Florida. Desde la Florida. Tu primo dice: saludos JJ para ti. Aquiles. Dice: saludos JJ para flaco. ti y tu equipo. Tu primo desde Florida. El flaco Aquiles. Carlos Alberto González. Rafael Guachamín desde Quito. Es hermano de Fortunato. Ah, chévere. Angelito Pérez desde Milagro, Hamilton Castro desde Manta, Teresa Raquel Molina, Giovanni Bello desde la Península, Julio Pinargote desde Manta, Giovanna Bernal desde el norte de Guayaquil, Jesús Velasco, y vamos cerrando con Héctor Pino. Héctor Pino. Karina, no sé si sea real. Karina Campoverde dice: se han nombrado como gobernadores a militares o policías en servicio pasivo en la mayor parte de provincias del Ecuador. Bueno. No tengo confirmado si realmente a ver, es así. Bueno, vamos, la señora Verónica Abad ya fue nombrada embajadora extraordinaria y plenipotenciaria Pero eso de no Ecuador. Es lo mismo que se había anunciado. ¿Perdone? No es lo mismo que se había anunciado. Este vendría a ser un tercer cambio de nominación. ¿Por qué? Porque, a ver, ella iba a ser enviada como delegada. Claro, lo que pasa es que vieron ahora que la ponen como embajadora. Claro, pero es que es un tema ya de jerarquía diplomática, de protocolario. Entonces ella no podía ser la vicepresidenta sin un cargo en la embajada. Entonces, por eso la nombran. Ponen como dura. No deja de ser vicepresidenta, pero también embajadora. Pero digo que vendría a ser el cuarto cambio de funciones. Pues, ¿no? Pero va a haber dos embajadores. Pero, no, una sola. Ella y ya. Pero además ya le ponen fecha, 10 de diciembre. Que tiene que estar el va a pasar domingo. Navidad. 10 de diciembre. Daniel Noboa ratificó a César Zapata como comandante general de la policía y aceptó las renuncias de Edwin Noguera, Pablo Ramírez, Manuel Samaniego y Marcelo López, y quedó pues conformado de manera diferente el mando institucional. Ahí podemos revisarlo rápidamente. César Augusto Zapata queda como comandante general de la Policía Nacional. Fausto Giovanni Buenaño, subcomandante general de la Policía Nacional. Víctor Hugo Zárate, inspector general de la Policía Nacional. Marcelo Fernando Sáenz, director nacional de salud. Freddy Stalin Zarzosa, director general de investigaciones, y así, entre otros. El de la zona 8, ¿cuál es? Que ese es el... Víctor Santiago Herrera. Bueno, Víctor Herrera. Le deseamos mucha suerte, general. Bueno, oiga, montones de nombramientos más. Vamos a revisarlos por acá mediante decretos. El presidente Noboa designó a Edwin Altamirano como presidente del Consejo de Gobierno de Galápagos, a Jorge Carrillo. Ponga nomás para que la gente también lea. Jorge Carrillo como secretario de Gestión de Riesgos, Estefania Arboleda, secretaria técnica de Ecuador Crece Sin Desnutrición. Ratificó a Ivonne Baki como embajadora de Estados Unidos y a Pascual del Chiopo como embajador en Qatar. Dios, ¿así se llama la embajadora? ¿Quién? Yo no sabía que se llamaba así. ¿Cómo pues? Leila Juez Abuchacra de Baki. Desconocía que ese era el Así, nombre sí, completo. Ese ¿no? Ivonne Baki, sí señor. Wow. Bueno, el directorio de la Agencia de Regulación y Control de Energía nombró también oficialmente a Katia Delgado Arévalo como directora ejecutiva de la entidad. En tanto que
El Ministerio de Economía informa que el FMI destacó que Ecuador cumplió exitosamente con los principales objetivos del acuerdo aprobado en medio de la pandemia. Le hace un parrafín. El FMI publicó su evaluación ex post del programa del FMI con el país, que se aprobó en septiembre de 2020 y concluyó en diciembre de 2022. El informe señala que el país cumplió exitosamente los principales objetivos fijados al inicio del acuerdo. El FMI realizó esta evaluación en cumplimiento de sus políticas internas, las cuales establecen que cuando un país recibe un programa con acceso excepcional, se debe hacer una evaluación ex post del programa y esta tiene que ser presentada dentro de un año determinado del acuerdo. Bueno, mis queridos compañeros, antes ya llegó la sigilosa, ya. Oiga, cada vez más sigilosa, no me doy cuenta. Antes del corte vamos al comentario, ¿eh? Bueno, transición y situación actual. Esto es una información que ha dado el Ministerio de Economía. Se mantuvo una reunión de transición con la administración anterior en la que se presentaron de manera general las principales cifras económicas y financieras. A la llegada al gobierno, el ministro de Economía dice que estas son las cifras. 184 millones en la cuenta única del Tesoro, 2.872 millones en atrasos con el IES, GATS y más instituciones. Déficit al cierre del 2023, 5.000 millones de dólares. Deuda, 59 mil millones de dólares, que representa casi el 50% del PIB. Pero esta debe ser la externa, falta la interna. Ahí suman como 80. Sería bueno agregar para tener la cifra, ¿no? Caída del 9% de ingreso per cápita en los últimos 10 años por el escaso crecimiento en términos reales y el riesgo país en 1.925 puntos. Luego la queja es porque ha subido, ustedes no saben cómo, el costo de la compra de energía a nivel nacional, la que se compra Colombia, 35% ha sido el incremento. De modo que hasta ahora la inversión está rebasando los 220 millones de dólares en total en el año 2023. Fíjese usted qué billetón, qué billetón. Bueno, ¿qué dice Henry Kronfeld en el juicio a Diana Salazar? El presidente de la Asamblea Nacional, Henry Kronfeld, comentó que el juicio político a la fiscal no procede porque supuestamente no existirían causales suficientes. Yo, en calidad de presidente, no puedo inferir y tratar de juzgar lo que ya fue juzgado, apuntó. Según Kronfeld, la única irregularidad detrás de la fiscal era la acusación del plagio de su tesis. Sin embargo, mencionó que todas las imputaciones fueron resueltas y fallaron a favor de Salazar. El plagio ya fue resuelto a favor de la funcionaria. La bancada de la Revolución Ciudadana interpuso la solicitud de juicio político contra la funcionaria. Gisela Garzón, proponente de este procedimiento, alegó que la fiscal incumplió en sus funciones al desatender casos de corrupción relevantes para el país. Las reformas a la Ley de Seguridad Social y al BIES se están debatiendo en la Asamblea. Una de las propuestas es que el gobierno entregue al Banco del Pacífico, al IES, como parte del pago de las deudas. La Comisión de Derecho del Trabajo de la Asamblea Nacional retomó el estudio de la propuesta de reforma a la Ley de Seguridad Social y a la Ley del Banco del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social. Se trata de proyectos encaminados a reestructurar el Consejo Directivo del IES y el directorio del Banco del IES. ¿Se acuerda de los muchachos que se metieron en la casa del presidente Noboa en Olón? Bueno, ya hay información de ese tema. Daniel Noboa recibió el día de ayer el comunicado formal de los familiares y vecinos de los jóvenes que en días pasados fueron procesados por violación de propiedad privada en la provincia de Santa Elena. En dicha comunicación, los familiares y vecinos presentan formalmente las debidas disculpas públicas por la grave falta cometida. En consecuencia, el presidente ha instruido a su abogado que solicite formalmente la terminación de la acción penal. Hay un boletín del doctor Calixto Vallejo, defensor de Danilo Carrera. La medida de privación de libertad pedida por Fiscalía contra el economista Danilo Carrera Druet no tiene mérito alguno. Ninguno de los supuestos indicios referidos por la Fiscalía es válido, comenzando por unos audios reproducidos de una novela mediática, pues según confesión de su narrador, estos fueron por él mismo destruidos. No existe audio atribuible al economista Carrera, ni siquiera existe contrastación de su voz. Bueno, vamos ahora a revisar lo que pasa en el Ministerio de Telecomunicaciones, porque ya se reanudaron los diálogos con las operadoras celulares.
El ministro de Telecomunicaciones mantuvo una reunión de trabajo con los representantes de las operadoras Claro y Movistar para impulsar el avance del proceso de renegociación de los contratos de servicio móvil avanzado. A ver, hablemos un poquito del tema político. Hay una gran pregunta. ¿Se puede adecentar la política? Sin duda que el transfugismo, que son los camisetazos, ha sido parte de la mala fama de la política. Hay candidatos que acceden a la asamblea y se olvidan del movimiento o del partido que los auspició y dicen que llegaron solos. A partir de ese momento se comienza pues el vaivén de un lado para otro, ellos o ellas buscando acomodarse en alguna otra bancada. Esa es una de las tantas causas del desprestigio de la política. Pero ¿qué se puede hacer? Y abrimos el debate. ¿Qué tal una reforma al código ¿Qué pasó? Pues va de nuevo. ¿Qué tal una reforma al código de la democracia? Que califique como grave infracción electoral a la desafiliación o a la separación de la línea partidista mediante un proceso en el Tribunal Contencioso Electoral vía denuncia del representante legal de la organización política. Ese asambleísta tendría el derecho a la defensa y el partido o movimiento la opción de recuperar la curul mediante la posesión del alterno. Si la asamblea quisiera, tiene hasta finales de enero del 2024 para intentar aprobar esa reforma antes del inicio del año previo al proceso del 2025. Queda abierto el debate. Regresamos después de una pausa con más información política. Cuando llegan las enfermedades respiratorias, tus días se vuelven grises. Devuélveles el color con Eucamiel y Propolis Forte Spray. Los aliados perfectos para eliminar y aliviar los síntomas de la gripe. Su combinación elimina de forma natural la tos, flema e infecciones a la garganta. Además, mejora la respuesta del sistema inmunológico. Cuida tu salud y la de tu familia con Eucamiel y Propolis Forte Spray. Los aliados perfectos para respirar naturalmente. Un producto de Nature's Garden. Si los síntomas persisten, consulte a su médico. Interagua trabaja por el bienestar de Guayaquil. Cuando veas a los equipos de Interagua que recorren la ciudad realizando inspecciones, limpiezas, mantenimientos, reparaciones, lecturas y facturación, apóyalos y permíteles realizar su trabajo. La labor que desempeñan es importante para el correcto funcionamiento de servicios esenciales de agua potable y alcantarillado de los que todos dependemos para garantizar la salud de nuestras familias. Reconozcamos su esfuerzo y recuerda que, al igual que tú, tienen una familia esperándolos en casa. Juntos construimos espacios respetuosos, seguros e inclusivos. Interagua, lo bueno fluye. Sé parte de un café con JJ. Da a conocer tu marca y pauta con nosotros. Interagua trabaja en estrategias preventivas con la limpieza y mantenimiento de los sistemas de drenaje, pero mantener a la ciudad libre de problemas ocasionados por las lluvias es responsabilidad de todos. Por eso es importante que saques la basura en los horarios de recolección y la deposites en los sitios dispuestos para ello. No botes desechos a la calle. Si no tienes un tacho cerca, guarda los desechos hasta que tengas un sitio donde depositarlos. Así no solo ayudamos a evitar anegamientos, sino que también aportamos a mantener hermosa y limpia nuestra amada Guayaquil. Con Interagua, lo bueno fluye. ¿Sabes cuál es el secreto para un buen pan? El secreto es Harina Super 4, la primera en rendimiento y calidad. Harina Super 4, el secreto para un buen pan. Para ventas y distribución, llame al 0999486977. Harina Super 4, la harina de Diego Martín y de José David. Y a propósito de mis hijos, hoy es el cumpleaños de mi hijo Diego. Mi bebé cumple 24 años. Se perdió hoy día.
Dice que está preocupado porque ya siente que está El en peso. una edad avanzada. Imagínate, yo quisiera tener 24 años. ¿Usted no quisiera tener 24, Omar? Tengo 30 y me siento de 40. Está sobre pollito, está pollito, pero ya se preocupa porque tiene 24. Así que un beso grande para mi hijo Diego, que me acompaña acá por si acaso. Ahí está en la oficina, me debes estar viendo, Diego, ¿verdad? Chévere. Oiga, además hoy es el Día Internacional del Voluntariado. Hoy es el Día Internacional del Voluntariado. Importante mencionar a tanta gente buena que dedica su tiempo al servicio de sus semejantes, sin cobrar nada, sacrificando a veces sábados, domingos, a esos voluntarios del país y de diferentes partes del mundo, nuestra solidaridad. Yo admiro al voluntariado y hoy es su día. Teníamos también que saludarlos. Mira, Diego, naciste el día del voluntariado, ¿te das cuenta? 6 horas con 40 minutos. Vamos. La ministra de la Producción, Sonsoles García, indicó que el 60% de la población entre 18 y 29 años tiene empleo adecuado. Hoy en día, dado después del COVID, muchas de las empresas norteamericanas que están ubicadas en China o en Asia han comenzado a buscar países de la región donde ubicarse. Y señores, déjenme decirles que hoy en día Ecuador no entra en esa discusión, porque no tenemos el ambiente propicio para atraer esas inversiones. Tenemos una población entre 18 y 29 años de más o menos 3.45 millones de personas, de los cuales 32% están con un empleo pleno, 8% desempleados y 60% con un empleo inadecuado. ¿Por qué no tenemos la oportunidad de darles más plazas de trabajo a esos jóvenes o otra oportunidad de que puedan irse a una carrera técnica? Porque hoy en día no somos un país atractivo para las inversiones. Pero con las zonas francas podemos darle ese cambio y ese impulso que el Ecuador necesita para ponerse en el mapa. Nuestro amigo que nos ve todos los días, Fabricio Paredes, nuestro estimado Piolín, está en Panamá mirándonos. Para que vea, estamos internacionales hoy día. Marcela Guiñaga, que estuvo en Radio Centro, dijo que no se ha desafiliado y que sigue siendo adherente de la Revolución Ciudadana. Que no quiere decir que no discrepe de ciertas visiones, creo que es claro que... Pero sigues ahí. No me he desafiliado, sigo siendo miembro adherente del Movimiento Revolución Ciudadana. Sí, hoy estoy en una pausa, estoy, digamos, distante de la toma de la decisión. Yo hoy estoy dedicada a tiempo completo a la Prefectura del Guaya, que es lo que demandan hoy los ciudadanos. Me han pedido eso, me han pedido que me dedique solo a la provincia. Bueno, yo estoy 100% enfocada hoy en enfrentar la posible emergencia, que está un poco atrasada, que no llega, pero que demanda todo mi tiempo, ¿no? Está claro. El concejal Jorge Rodríguez escribe: la prefecta Aguiñaga le baja el tono a la polémica por la construcción del quinto puente. Dijo en Radio Centro que la ciudad de Guayaquil debe ser parte del proyecto que ahora lidera el régimen del presidente Noboa, que hay grandes avances con el ministro Roberto Luque. Lo escribe Jorge Rodríguez. Bueno, lo que parece ser es que el puente lo va a construir el gobierno y habrá alguna competencia, por supuesto, que podría darle la prefectura, y por cierto tiene que trabajar también con el municipio porque parte del puente de la obra está en Guayaquil, de modo que seguramente se sentarán a conversar, de eso no me cabe duda. En Teleamazonas, el alcalde de Quito, Pavel Muñoz, por cierto, don Pavel, lo estamos buscando para invitarlo hace tiempo, ya no viene para acá. Dice que hay que empezar a trabajar ya en la extensión del metro. Espero que sea un anuncio importante para la ciudad. El mío, empezar a trabajar, bueno, Milton, nosotros, la modernización del sistema de transporte, yo ya me comprometo con eso, lo dije ayer, y hay que trabajar desde ya en la extensión del metro. El metro debería extenderse. Siempre los estudios estuvieron, Milton, para la Ofelia, y yo ya pedí la primera valoración a Calderón. Tenemos ahí como 500,000 más de ciudadanos. Fíjese que le decía que con 400,000 lo ponemos estable económicamente. Si nosotros vamos a Calderón estaríamos sumándole unos 500,000. ¿Usted cree que la segunda línea usted la puede dejar haciendo hasta el periodo
tomamos rápido las decisiones, lo podríamos dejar. Pero si no, Milton, debería la próxima alcaldía que venga, ¿no es cierto?, entender que el metro es un proyecto está la tuneladora de aquí, ciudad. hay que aprovechar además. Eso tendríamos una gran posición. Ahora mismo me reúno nuevamente con quienes son dueños de la tuneladora. 11 de la mañana tengo una reunión para plantearnos juntos. A ver, ¿avanzamos en la extensión? Yo creo que sí, Milton. No vamos a tener, ¿no es cierto? Y ya usted me hace la pregunta con claridad. No es que si decidimos la extensión está en 15 días. No, claro. Si decidimos la extensión estaría en unos 3, 4 años. Por lo tanto, hay que decidirlo pronto, porque si tenemos tuneladora y fábrica de dovelas, estaríamos hablando de el metro, el costo de kilómetro de metro más barato del mundo, y esto evidentemente es un costo de oportunidad para la ciudad. Suerte, alcalde. Gracias por acompañarnos. Muchísimas gracias a usted. Bueno, 6:44, sigamos porque Fausto Herrera, exministro de Finanzas, que estuvo en Punto Noticias, se refirió al proyecto de ley económica urgente enviado por el Ejecutivo. Sí, efectivamente, el proyecto de ley presentado por el presidente Noboa cumple con todos los requisitos para ser económico urgente. Él tiene su potestad constitucional y la Asamblea ya aprobó el siguiente paso, que es mandarlo a la comisión respectiva para que lo analice, se debata y se cumplan los pasos para que sea ley de la República. Desde mi punto de vista, el proyecto de ley no va directamente a atacar el problema que se tiene. Esto ya no es un problema no permanente, es decir, que haciendo un tipo de reforma tributaria como la que plantea el presidente Noboa va a acabar con el problema. Ya es un problema permanente y se tiene que atacar permanentemente. ¿Qué otra cosa veo estructuralmente? Estructuralmente, si bien lo positivo sería, va a tratar de dar incentivos para que la oferta crezca en el país y la oferta traiga la demanda. Ese es un punto de vista muy de largo plazo. Es decir, si es que quiere cambiar y hacer crecer la economía, que es lo más importante para los ecuatorianos y para el país, esta ley tributaria no lo va a hacer. Y esto pasa porque los gobiernos piensan que por ser gobiernos y por quién está representado en el gobierno, las inversiones, tanto nacionales como extranjeras, van a llegar. Esto le pasó al presidente Lasso, que pensó que por ser presidente Lasso, un banquero exitoso, que era analista económico, que lo conocía, se rodeaba con toda la banca de inversión de Nueva York, iban a llover la inversión. Eso no pasó y tenemos el desastre que tenemos, al igual que el presidente Noboa, que está cometiendo el mismo error. No por ser el empresario Noboa, hijo de uno de los grandes empresarios de este país, le van a llover las inversiones. Y ese es el problema. No está dada estructuralmente la situación para que el país tenga esas inversiones que quieren dar el incentivo en la reforma tributaria. Por consiguiente, lo que va a pasar en la reforma tributaria es que va a taparse parcialmente el hueco fiscal, pero el crecimiento económico que debería tratar de hacerlo no va a pasar. Entonces vamos a tener un problema, porque el problema va a seguir manteniéndose en el país y vamos a tener unas consecuencias muy, muy graves. El exministro de Gobierno, Henry Cucalón, se refirió a las declaraciones del ministro de Obras Públicas, Roberto Luque. El tema era el quinto puente, que según Luque era una burla a la ciudad de Guayaquil. El documento que firmó el expresidente Lasso. Veamos. Los acuerdos. Voy a poner un ejemplo que me ha llamado la atención. He visto en estos días que el ministro de Obras Públicas habla que el tema del quinto puente fue una burla del presidente Lasso, que hay una mentira, que le hemos engañado al alcalde Aquiles Álvarez. Nada más lejano de la realidad. Yo tengo el mejor de los respetos para el actual ministro, un técnico de primer nivel. Conozco a su padre, conozco a era el abuelo. Gente, señores, sumemos, no nos dediquemos a eso. Así como él sabe de pilotes, yo sé de derecho público. Siempre en los procesos de descentralización, y me los conozco de memoria, yo fui secretario municipal, muchos de todos los procesos de descentralización han pasado por una uña de esta mano en conjunción con muchas personas. Lo que hace un presidente de la República como primer acto es firmar un decreto donde anuncia la voluntad política y administrativa de iniciar los trámites de descentralizar, de delegar, de destapar competencias, aclarando de que nunca hubo plata porque no era un contrato. Le voy a poner un ejemplo. Ustedes se acordarán que el 9 de octubre el presidente Lasso firmó el tema de las competencias del Parque Samanes. Correcto. El 9 de octubre, el decreto ejecutivo. ¿Sí sabe cuándo se traspasó? A principios de noviembre, con un convenio.
donde, donde están todos los detalles y donde parte del convenio tiene como antecedente, estoy hablando como abogado, el decreto ejecutivo. Entonces, yo trabajé de la mano, sin importar de qué partido político era, con la gente del municipio de Guayaquil, gente muy profesional, desde el alcalde a la cabeza, el secretario municipal, el síndico municipal, trabajando por la ciudad, señores. Un parque, un puente, no son conservadores ni liberales, no son ni socialistas ni nada, señores, son servicios. Así que bajemos un poco la bilirrubina, tratemos de encontrar culpables, ¿me explico? Sumemos. Si el gobierno nacional ha tomado la decisión de hacerlo ellos directamente, ¡qué bueno! Lo importante es que esa obra, que no solamente es en beneficio de Guayaquil y Durán, sino la más importante obra para el Ecuador, se puede hacer. Y yo rescato la voluntad del presidente Lasso y del alcalde Aquiles de llevar adelante un proceso de descentralización. Yo soy descentralizador. Yo creo en la autonomía, no de ahora, de siempre. Y aparte soy guayaquileño. Entonces, yo sí soy coherente. Yo no soy autonomista de zaguán ni de oportunidad. Me explico, no hemos cometido ninguna ilegalidad. Que el sentido de la oportunidad del presidente Noboa cambie, ese es el problema de él. Pero no se cometió ninguna ilegalidad ni ninguna burla. Conozco a la perfección los procesos de derecho público. Calienta Henry Cucalón. Va a estar buenísimo el debate del 2025. Cucalón, ¿ah? Va a estar buenísimo el debate del 2025. Ahí sí a comprar canguil. El debate de más o menos primeros días de febrero del 2025 va a estar bueno. O en enero a ese. Yo ya le veo. No, ya está. Traje de candidato ya está. A don Henry. Bueno, el presidente de la Corte es un tipo muy inteligente. Vamos por partes. Es un hombre muy inteligente. El presidente de la Corte Nacional de Justicia, Iván Saquicela, explicó cuáles son sus propuestas para que el juez, el fiscal, puedan diferenciar entre la tenencia para consumo y el microtráfico. Vamos a ver qué dijo. Proponemos al país lo que existe en otros países del mundo y que se llaman cortes de drogas de los Estados Unidos, o en países de Latinoamérica, tribunales de tratamiento a adictos e infractores. La norma constitucional determina, y esto hay que mirarlo, Doménica, no solo es lo penal, no solo es castigar. El problema de las drogas es multifactorial y hay que mirarlo interdisciplinariamente. Hay temas de salud, de medicina, de psiquiatría. ¿Y cómo se conformaría esa propuesta? Se conforma de esta manera. Cuando una persona que consume drogas, que abusa de las drogas, ha cometido una infracción no grave, una infracción menor, usted tiene a una persona que está cometiendo delitos y una persona que está abusando de las drogas. Si se le manda a la cárcel, se le acentúa su problema de drogas y su problema de conducta delictiva. La idea es que un tribunal que tenga médicos, psiquiatras, trabajadores sociales, obviamente los fiscales, los jueces, guías o personas de seguimiento como policías, hagan un trabajo en el que esta persona se compromete, y con ayuda obviamente, médica, etcétera, se compromete a rehabilitarse. Y si es que se rehabilita, su causa, no hablo de las drogas o del tráfico, sino en algún delito menor, sea archivada. Tenemos que conversar. Pero eso no promueve el uso de las drogas, que es lo que muchos de los no, más bien la recuperación. Okay. Porque en cambio ese es el problema, que hoy por hoy, aunque la Constitución establece de que el Estado tiene la obligación de promover políticas de prevención y de rehabilitación en drogas, la pregunta es ¿cuánto hay de aquello o cuánto hemos avanzado? Por eso mi propuesta es que Ministerio de Salud, Función Judicial, Ministro de Gobierno, Ministro del Interior, tenemos que trabajar de forma conjunta. Se tiene que agregar el MIES, los gobiernos locales. Mire usted que podría haber un trabajo también en la prevención. Nada fácil. 6:53 en el mismo programa La Posta, Hugo Villacrés, gerente del Metro de Quito, dijo que están pensando en retirar la placa que colocó Santiago Guarderas en una de las tantas inauguraciones del metro. Estamos muy tentados también, dicho sea de paso, a cambiar las placas que existen por temas de cultura metro. Es decir, que existan... Van a sacar la placa de Guarderadas. Estamos tentados a poner temas de cultura metro, es decir, que temas que le sirven a la gente. No creo que a la gente le sirve qué empresas construyeron, qué alcalde estuvo ahí, sino le sirve
cómo caminar en los andenes, qué hacer por la ciudad, el gallito de la catedral, que es la muestra de la cultura metro. Entonces estamos tentados, ahí es una propuesta. Tentados, ¿y por qué no toman la decisión? Pues porque tenemos que, al fin del día, analizar todos los pros, todos los contras, como siempre, pero finalmente todos los mensajes que queremos poner y esos mensajes en las diferentes estaciones en donde ahora están esas placas. Hoy el jueves conversaremos pues con don Hugo, que está invitado, para ver por qué es que no sirve la cédula de Guayaquil. Pues. Sí. ¿Qué pasa? No tiene chip, no tiene algo, pasa, pero no es el mismo chip que en la nacional. No, pues. Claro, no está enlazado. Pero igual hay otros 4 métodos que cualquier guayaquileño o persona que tenga cédula de Guayaquil puede utilizar para ingresar al metro. Claro, de hecho, creo que el código QR, sobre todo. El código QR te lo puedes sacar en ventanilla, lo puedes sacar a través de una aplicación móvil, a través de la página web. Así que... sobre todo para los que, hay formas, pero bueno, para los que van. Ayer quisieron revivir un Guayaquil Quito en redes sociales a partir de eso. Ahí se ve la diferencia. Bueno, el asambleísta independiente Ferdinand Álvarez enfatizó, esto fue en Notimundo, junto con Soledad Padilla, que ellos no consintieron a filtración de esos famosos audios. Vamos a ver. Contratan a este descalificado para que sea el nuevo vocero del sentenciado Jorge Glass. ¿Y qué ocurre aquí, Giselle? Cuando pasa esto, nosotros dijimos, bueno, hay que esperar las acciones legales. Nosotros presentábamos las denuncias ante la Fiscalía General del Estado como corresponde, ya está en conocimiento de la Fiscalía. Yo hasta ahora, antes de llegar acá, revisé en el sistema de la Fiscalía, en el sistema de la Judicatura, si había alguna acción, no hay ninguna acción presentada. 59 audios. Fueron explotados en criminalística los 59 audios, quedaron 39 audios. Y usted en esos 39 o 59 audios jamás va a escuchar eso. Jamás nosotros intervinimos en ninguna conversación, ni con el señor Jorge Glass, ni con el abogado Diego Racines, ni con alguien delegados del señor Jorge Glass para solicitar algún tema económico respecto a lo que estaba ocurriendo. 59 veces le grabaron al señor Glass. Lo que sí me llama la atención a mí, lo digo a título personalísimo, ¿no? Es que si hoy estás en un partido y estás trabajando con 2 ciudadanos que sabes que uno está en Bélgica y el otro ha cumplido una sentencia, enfrenta juicios, etcétera, pero fuiste su cuidario, ya no estás con él, te refieres a él, el sentenciado Jorge Glass. A mí me sonó, me chocó a escucharlo, me chocó. Pero bueno, cada quien con su cada cual. Sigamos. Esto está interesante. Mire, Eduardo Ceballos, embajador de Perú en Ecuador, dijo que ambos países ya comenzaron un proyecto que va a permitir la interconexión de los sistemas nacionales de generación eléctrica. Pero tenemos con Ecuador un acuerdo mucho más ambicioso, que consiste en el tendido de una línea de alta tensión que va a permitir interconectar los 2 sistemas nacionales de generación y distribución de energía eléctrica. En el Perú, el tendido de la línea va a ser hecho por el sector privado. El Estado ya concesionó el tendido de esa línea a una empresa que ha ganado una licitación pública y que ha firmado ya los contratos correspondientes con el gobierno. En el Ecuador, la línea la va a atender una empresa del Estado con un financiamiento de entidades financieras multilaterales, de manera que cuando tengamos estas contingencias podamos asistirnos, aportarnos de uno de lado y lado. Pero además, el tendido de la línea va a permitir que tengamos mayor nivel de competitividad en el suministro de energía eléctrica y mayor nivel de seguridad. Bien, durante su comparecencia ante la Comisión de Fiscalización para tratar la crisis energética, la ministra Andrea Arrobo informó que desde el 15 de diciembre se suspenden los cortes programados por las festividades. La ministra Andrea Arrobo fue la primera en comparecer en la Comisión de Fiscalización en el marco al tratamiento de la crisis energética que atraviesa el país. En el marco de estas mesas de trabajo, sí recibimos documentación general, pero habían informes sin sustento técnico sobre la realidad de los 3 sectores. Y unos informes y datos estadísticos sin firmas de responsabilidad. Esto ha generado que el momento de nosotros entrar podamos acceder a mayor información ya como autoridades del sector y tener datos reales
que nos han causado mayor conflicto al momento de la toma de decisiones. Dentro de los anuncios también informó que se suspenderán los apagones por las festividades. Listo para estas fechas suspenderlos en base a la toma de decisiones, a la planificación y al buen manejo de las reservas hídricas en los 2 embalses que presenté hace un momento. Esa es la perspectiva de suspensión de los apagones para las fiestas a partir de mediados de mes para fin de mes. Eso lo comunicaremos oportunamente, pero es una suspensión de apagones mientras se reactivan los otros elementos de planificación. La fecha exacta de suspensión será desde el 15 de diciembre. Por otra parte, la legisladora Sofía Espín cuestionó el accionar del exministro de Finanzas con respecto a este tema. Pero finalmente preocupa que el exministro de Finanzas permita que se llegue a un acuerdo con Colombia, de compra de energía en Colombia, que iba a costar $220 millones, pero deja en la caja fiscal apenas $179 millones, $166 millones. La situación en el sector energético es de competencia exclusiva de las entidades de ese sector energético, específicamente el Ministerio del Ramo y de las empresas públicas de ese sector. Creo que es importante mencionar que las empresas públicas del sector energético y las empresas públicas en general tienen autonomía administrativa y autonomía financiera. Y es que en este contexto la ministra informó que se reunirán con Colombia. Para poder reunirnos la próxima semana, él está regresando de la COP esta semana, es por eso que no hemos podido adelantar la reunión, pero la próxima semana... ¿A cuánto nos están vendiendo la energía actualmente? Está más o menos a 35% más de lo que debería ser, alrededor de los 60%. Adicional a ello, explicó que buscarán la forma de revertir los contratos y procesos realizados por la anterior administración, que se han identificado como inoportunos. Ana Vélez, Noticias Oromar. Y yo sí creo que hay que fiscalizar al sector eléctrico, hay que fiscalizar la gestión del exministro, que desde febrero, diciembre, antes creo, ya estaba advertido de lo que iba a pasar. Y si estamos pagando el alto precio de las pérdidas que experimenta el sector comercial, el sector industrial, es por desidia, por no haber atendido oportunamente el llamado de atención que se les hizo temprano. 1 año casi pasó para que se dieran cuenta que el estiaje nos iba a pasar factura. Y lo que está ocurriendo es eso, el estiaje nos está pasando factura. Y una factura ahora más cara, porque estamos pagando la energía más cara que nunca, por necesidad, sí. Pero la energía que nos está vendiendo Colombia es carísima. Pero bueno, nos está vendiendo por lo menos. Así que bueno. Y para cerrar antes del corte, decirles otra vez, y sin dedicatoria a nadie, que si las dos únicas tareas que tiene la Asamblea son legislar y fiscalizar, a nadie tiene que asustarle la fiscalización. Si para eso están. No están para tramitar nada, no están para tramitar obras para su provincia. Están para legislar y para fiscalizar. Esas son sus dos labores. 7:02. Vamos a la pausa. Regresamos con el ingeniero José Villavicencio, presidente nacional de 2 centrales sindicales muy importantes, de la FUT y UCTE. Vamos a ver qué pasa con el alza salarial. Otra vez no se pusieron de acuerdo empresarios y los empleados públicos. A las enfermedades hay que combatirlas, pero es mejor cuando las puedes evitar. Fortalece tu sistema inmunológico con Triple C Advance, un suplemento efervescente con sabor a naranja, que actúa como un poderoso antioxidante que contiene una fórmula avanzada con 1000 miligramos de vitamina C, vitaminas del complejo B, vitamina D3, magnesio y zinc. Un sobre diario disuelto en un vaso de agua es suficiente para cuidar tu salud. Siéntete protegido y libre de enfermedades con Triple C Advance. Un producto de Nature's Garden. Si los síntomas persisten, consulte a su médico. Sé parte de un café con JJ. Da a conocer tu marca y pauta con nosotros. 4, harina es la Super 4, el gran secreto del pan. 4, el secreto es Super 4, en ella puedes confiar. 4, harina es la Super 4, es la que te rinde más. 4, el secreto es Super 4.
Solo los buenos panaderos saben que Harina Super 4 es la número 1 en rendimiento y calidad. Solo Super 4 rinde más que las demás. ¿Cuál es el secreto del mejor pan? El secreto es Super 4. Para ventas y distribución, llamar al 099-9486-977. Naturalmente los dolores musculares con una nueva crema cannabis de Nature's Garden. Tiene propiedades terapéuticas, alivia el dolor al instante, ideal para masajes. Actúa efectivamente contra el estrés. Pídala como la de la tapita verde en las principales cadenas de farmacias y supermercados a nivel nacional. Si es de Nature's Garden, te hace bien. Interagua trabaja en estrategias preventivas con la limpieza y mantenimiento de los sistemas de drenaje, pero mantener a la ciudad libre de problemas ocasionados por las lluvias es responsabilidad de todos. Por eso es importante que saquemos la basura en los horarios de recolección y la depositemos en los sitios dispuestos para ello. No botemos desechos a la calle. Hagan como Luciano, que si no tiene un tacho cerca, guarda los desechos hasta que tenga un sitio donde depositarlos. Así no solo vamos a ayudar a evitar anegamientos, sino que también aportamos a mantener hermosa y limpia nuestra amada Guayaquil. Porque con Interagua lo bueno fluye. Ya estamos listos con el ingeniero José Villavicencio, presidente de la UCTE y del Frente Unitario de Trabajadores, a quien le damos la bienvenida, siendo las 7:05 en un café con JJ. ¿Cómo está, ingeniero? ¿Me está escuchando? Buenos días, un gusto saludarle. Sí, muy bien, gracias por la invitación. ¿Cómo le va? Bien, casi debo decir, casi seguro era lo que pasó. No se pusieron de acuerdo trabajadores y empleadores y ahora queda este tema en la cancha del presidente Daniel Noboa. ¿Qué pasó? ¿Por qué no llegaron a un acuerdo? No sé si sería la diferencia de las aspiraciones legítimas, ¿no? Los trabajadores creo que hablaban de entre 80 y 100 dólares y los empleadores les ofrecían algo más de 4. Creo que por ahí era la diferencia era un abismo. Eso fue insalvable, digo. Primero, lamentablemente, los tiempos ya no alcanzaron para cambiar el mecanismo y la forma por la cual debe discutir adecuadamente el Consejo Nacional del Trabajo y Salarios. Y decimos esto porque obviamente se volvió al mismo círculo vicioso, que se convoque a finales de octubre para elegir el nuevo Consejo de Salarios y en noviembre se den 2 reuniones y si no hay acuerdos, obviamente será el gobierno a través del Ministerio del Trabajo quien fije el incremento para el 2024 como ocurrió esta ocasión. Lamentablemente nosotros decimos ese no puede seguir siendo el mecanismo en 2 reuniones por más expertos, conocedores de la situación del país que tengan los que son parte del Consejo, no se puede resolver. No hubieron acuerdos, no hubieron consensos, porque obviamente el sector empleador plantea $4.12. Nosotros planteamos que por lo menos cubre el costo de la canasta básica vital que está en 550 y ahora le tocará fijar al presidente Noboa a través del Ministerio del Trabajo. Ahora, ¿qué reformas proponen ustedes entonces para que se cambie la metodología del cálculo y de pronto se aproximen un poco más las propuestas de los empleadores y los trabajadores, si es que esta no es la fórmula adecuada? Primero, el Consejo del Trabajo y Salarios debe discutir permanentemente el tema del empleo, el tema de la política salarial y hacer algunas reformas, entre ellos acuerdos ministeriales que le compete al Ministerio del Trabajo como tal. Segundo, nosotros hemos planteado que se debe discutir un incremento general de sueldos y salarios en nuestro país. Desde el 2006 y muchos años atrás hasta la actualidad, lo que existe es una fijación a un porcentaje que no sobrepasa el 18%, que ya en números de personas que se benefician son alrededor de 400,000 personas de una masa salarial de 4.500.000 o de 3.500.000 personas. Y entonces, si vemos en el sector público no hay incremento de sueldos y salarios por más de 9 años. Entonces nosotros decimos, fíjese 5, 10, 15, 25 o más
tiene que ser a todas las personas trabajadoras, que eso va a permitir en algo dinamizar la economía. Un segundo elemento, hay que buscar los mecanismos de ir cerrando la brecha entre el salario y el costo de la canasta básica familiar. 450 frente a $800 que está en algunas provincias. El costo de la canasta básica familiar ni siquiera cubre obviamente el 60% de la misma. Y entonces hay que ver el tema de la rentabilidad, hay que ver el tema de la productividad. Lamentablemente, el sector empleador dice que exclusivamente se debe considerar el tema de la inflación, que únicamente eso es técnico. Y la pregunta que nosotros nos hemos hecho, ¿y qué es el costo de la canasta básica familiar? ¿Qué es el tema de la situación del empleo en nuestro país? ¿Acaso también no son mecanismos técnicos? Y ellos dicen no, solo la inflación, y por eso dicen $4.12. Y hemos dicho claramente, con todo respeto, no se puede así reactivar la economía, y los trabajadores no estamos pidiendo limosna, porque dividamos $4.12 para 30 y para el día trabajado y sobre todo la hora, no dan ni 2 centavos. Claro. Ingeniero, ahora la ministra de la Producción dijo ayer que 6 de cada 10 ecuatorianos tienen, por decirlo en forma sencilla, empleo inadecuado. ¿Son las mismas cifras que manejan ustedes los trabajadores? 6 de cada 10 están trabajando un poco, bueno, más o menos a la buena de Dios, sin protección de seguridad social, sin estabilidad, etcétera. Sí, yo diría que son más. O sea, nosotros hemos dicho de cada 10 ecuatorianos solo tienen 3 un empleo adecuado, 7 están en la informalidad, están obviamente en situaciones precarias, y digo precarias porque tienen ingresos menos del salario básico, no tienen seguridad social y no tienen un empleo permanente. Entonces, esa situación tiene que cambiar. Nosotros hemos planteado que en el mismo proyecto que hoy presenta el presidente a la Asamblea, tiene que considerarse el incremento general de sueldos y salarios, y también a la par obviamente nos preocupa el tema de establecer un nuevo régimen de zonas franjas en nuestro país, donde se establece de que ese contrato puede ser renovado 1 y 100 veces, para poner un ejemplo, y se estaría afectando entonces a la estabilidad, al derecho de la organización y a la contratación colectiva. Creemos entonces que la situación del país no se puede seguir viendo desde esa visión, y el empleo a través de empleos precarios e informales. Ya, ¿ustedes no ven a las zonas francas como fuentes de nuevos empleos, como, nueva mano de obra que se incorpora al motor del desarrollo del país? Primero, en nuestro país han habido varias normas, entre ellas algunas aprobadas con el mecanismo de condonar multas, intereses y recargos y otros beneficios al sector empleador para generar empleo. Sin embargo, los últimos 10 años eso no ha ocurrido, y sobre todo el mensaje ha sido para crear empleo joven. Resulta que en el 2023 más de 200,000 ecuatorianos han migrado, y el 60% son jóvenes, porque obviamente no tienen oportunidades. Entonces, al parecer, el proyecto presentado por el presidente Noboa es el 90% del que ya presentó el presidente Lasso en su momento, que fue rechazado, y obviamente se va a condonar por 7ª ocasión multas, intereses y recargos, y obviamente creemos de que eso no es correcto. Y el tema de las zonas francas, la Organización Internacional del Trabajo tiene un estudio sobre las zonas francas en Latinoamérica, y establece claramente que no ha sido la solución, que no ha sido el mecanismo para resolver el tema del desempleo, sino para agudizar las condiciones laborales en los países. Y entonces, obviamente, aquí ha habido alrededor de 4 zonas francas, si no me falla la memoria, y entonces no han resuelto ese problema. Entonces, no podemos precarizar el trabajo joven. Al joven hay que dar un trabajo estable, con salarios justos y con todos los beneficios de ley, si queremos reactivar la economía, porque si se garantiza la estabilidad, el joven, la persona trabajadora, puede proyectar el desarrollo individual y familiar de su vida. Caso contrario, si no se le da estos mecanismos, obviamente la situación no va a cambiar. Nosotros vamos a plantear a la Comisión de Desarrollo Económico que se elimine el tema de los contratos de las zonas francas, porque eso no va a ser la solución en nuestro país, y tampoco consideramos que se siga condonando multas, intereses y recargos, sobre todo a los que se
han beneficiado en situaciones de la misma crisis que está viviendo el pueblo ecuatoriano. Don José, buenos días. Omar Jaén le saluda. ¿Cómo ha estado? Gracias por su tiempo. José, a ver. Buenos días. Buenos días. A ver, no se llegó a un acuerdo. Según la normativa vigente, será el gobierno el que va a dirimir el tema. Se venía con estas promesas desde la época de Guillermo Lazo de $25 anuales. Es algo que no lo ha recogido o no lo ha acogido el gobierno o la administración de Daniel Noboa. ¿Qué aspiran? ¿Qué han podido conversar quizás con la nueva ministra de Trabajo? ¿Se han podido sentar con ella, con la doctora Núñez? ¿Y qué pasa, por ejemplo, si viene Noboa y plantea un alza de $8 a $12? ¿Les parecería correcto? ¿Lo tomarían como algo positivo? No podemos estar de acuerdo de que solo se tome en cuenta la inflación, porque también se habla de la inflación proyectada para el 2024, que sería de 2.4% más o menos, que daría alrededor de $9. Podemos entonces mejorar la economía en nuestro país. Claramente se establece de que en situación de crisis económica, por lo menos quien tiene un trabajo debe tener un mejor ingreso, porque eso significa que exista circulante. Si hay circulante hay demanda, por ende va a haber producción y se van a crear fuentes de empleo, nuevas fuentes de empleo. Creo que el claro ejemplo es lo que pasa en diciembre y parte del mes de enero, porque obviamente existe un ingreso adicional como es el 13º sueldo y se dinamiza la economía. Entonces no podemos estar de acuerdo con salarios que no cubran ni siquiera el 60% del costo de la canasta básica. Si seguimos así, no vamos a cerrar nunca la brecha entre el salario y el costo de la canasta básica familiar. Hay una constitución, que nos guste o no, esta es la norma suprema y que dice en el 328 y la 25ª transitoria que el salario tiene que ser de carácter progresivo hasta cubrir el costo de la canasta básica familiar para que el trabajador y su familia puedan vivir dignamente. Y resulta que estamos en el 2023 y seguimos perdiendo el poder adquisitivo agudizado por la pandemia, y el trabajador ni siquiera lo que produce puede acceder, porque el salario no le alcanza. ¿Y si retoma la política de los $25? A ver, nosotros hemos planteado de que por lo menos se debe tomar en cuenta ese aspecto, que se debe establecer como piso, si cabe el término, los $25 en el marco de ir estableciendo los mecanismos para cerrar las brechas. Nosotros decíamos 22.22% que daban $100 y decíamos por lo menos que el trabajador tenga acceso a esos 73 productos que hoy establece la famosa canasta familiar vital, que está en 550,74 centavos. Ni siquiera eso puede acceder el trabajador con obviamente el salario básico. Y entonces yo creo que hay que ir viendo mecanismos para que la situación cambie, y ojalá se entienda desde la Asamblea, desde la Comisión de Desarrollo Económico y desde el mismo gobierno, que para reactivar la economía, en el mismo proyecto que ha presentado, debe ir acompañado obviamente de un incremento general de sueldos y salarios que en algo permita ir cerrando la brecha y ir recuperando el poder adquisitivo de los trabajadores. La última de mi parte, licenciado. A ver, uno de los temas más recurrentes, tanto del nuevo ministro de Economía como del propio Daniel Noboa en sus declaraciones, es el tema laboral. Se está enfocando mucho en el tema laboral y hay sectores que indican que es inevitable el hecho que el próximo año se analice, se debata o se proponga un proyecto de reforma laboral. En el caso de que ustedes sean invitados para la elaboración de este documento, ¿qué tipo de propuestas con respecto a reforma laboral podrían acceder ustedes o formas de contratación? ¿Cuáles podrían ser las propuestas que ustedes podrían dar? El país, los trabajadores, estamos de acuerdo con un nuevo Código del Trabajo. Tanto es así que el 20 de octubre del 2021 los trabajadores y las organizaciones aglutinadas en el Frente Unitario hemos presentado un proyecto que fue aprobado en primera instancia en la Asamblea Legislativa y que vamos hoy a pedir que la Comisión de lo Laboral y Seguridad Social dé seguimiento a ese proyecto. Creo que todos estamos de acuerdo con un nuevo Código del Trabajo.
El tema es qué tipo de código de trabajo le damos al país. Y nosotros decimos, obviamente, tiene que ser un código que garantice y amplíe derechos para quienes hoy tienen un trabajo, pero sobre todo para esos 6 millones de ecuatorianos de la población económicamente activa que están en la desocupación, en el subdesempleo. Lo que no podemos estar de acuerdo es que se pretenda retroceder en derechos. Y decimos esto porque el ministro Donoso, en el último día de sus funciones, pretendió dejar aprobando acuerdos ministeriales donde se retrocederían 100 años atrás. Y digo esto porque recién conmemoramos los 101 años de la masacre del 15 de noviembre de 1922, sucedido en la ciudad de Guayaquil, donde obviamente se entregaron vidas por 8 horas de trabajo, por el tema de horas suplementarias extraordinarias, el derecho a la organización. Y a través de esos acuerdos y de esos contratos se pretendía volver entonces a la esclavitud. Y obviamente en eso no podemos estar de acuerdo jamás. Y entonces cuando nos dicen, es que los trabajadores no quieren discutir una nueva ley. No. Los trabajadores no quieren avanzar. Es todo lo contrario. Y el ejemplo es palpable lo que están haciendo o lo que pretendieron hacer las autoridades. Son ellos los que quieren retroceder 100 años, no los trabajadores. Ingeniero, buenos días. Noelia Arroyave les saluda. En el tema, ustedes cuando fue campaña y Daniel Noboa estaba planteando sus propuestas para construir el nuevo Ecuador, la FUT pudo reunirse con Daniel Noboa, el candidato, y conocer un poco cuáles eran sus propuestas, porque a grosso modo fue muy generalizado el tema del trabajo. Vamos a dar trabajo, pero no hubo como este detalle, como sí lo tuvo Guillermo Lasso, diciendo que iba a aumentar X cantidad de valor al sueldo. Mire, nosotros no hemos podido dialogar con el gobierno ni antes ni hasta los actuales momentos. Lo que ha habido es obviamente relación con la ministra del Trabajo frente al espacio del Consejo Nacional del Trabajo y salarios. Entonces, obviamente todos han ofrecido empleo y todos han ofrecido incrementar los sueldos. Sin embargo, en la práctica, en los hechos, no ha ocurrido. El mismo presidente Lasso ofreció generar empleo y lo que hizo es generar empleo precario, y así no se puede cambiar la situación del país. Y entonces, el día de hoy el Frente Unitario tiene un taller para discutir y obviamente establecer una hoja de ruta, y ahí estará establecido reunirse con la ministra, con la Comisión de lo Laboral y Seguridad Social y la misma comisión que tiene este proyecto que ha sido presentado por el gobierno, donde obviamente tenemos inquietudes de que así no se puede resolver la situación del país. El proyecto aspira a obtener 850 millones en el 2024, cuando hay otros mecanismos para obtener hasta más recursos. Cobremos a los que no pagan las obligaciones, que según la CEPAL son 7.600 millones de dólares. El mismo Grupo Noboa le debe obligaciones al país. Si quiere cambiar esa realidad, dé el ejemplo. El tema de revisar los famosos contratos de Claro y Movistar que están prorrogados. Ahí, si se hace una buena negociación, el Estado tendría alrededor de 1.500 millones de ingresos. Y entonces hay otros mecanismos de cómo ir resolviendo la situación que vive el pueblo ecuatoriano, pero lamentablemente, al parecer es cara nueva y más de lo mismo, más de la vieja política. Y el pacto de la gobernabilidad, al parecer, va a aterrizar en el pacto de la corrupción y la impunidad. Y entonces esa situación nos preocupa a los trabajadores y vamos a plantearlas en los espacios antes mencionados. Ingeniero, en la pandemia se hicieron algunas reformas o se plantearon algunas flexibilizaciones laborales para los empleadores, entendiendo la dinámica que existía, pero muchas de estas reformas se mantienen en este momento. Ustedes, al momento de sentarse con la ministra de Trabajo, ¿han revisado esto y están planteando tal vez volver o ya eliminar esas flexibilizaciones que se generaron por la pandemia y que ahora muchos empleadores siguen utilizando? Lamentablemente, la Corte Constitucional en el tema de la ley humanitaria hasta el momento no se ha pronunciado. Así como nosotros hemos reconocido y hemos saludado algunos pronunciamientos importantes de la Corte, tenemos que condenar la actitud en este proyecto de ley que se aprobó como la famosa ley humanitaria. Hemos presentado la demanda en su momento de institucionalidad y hasta el momento la Corte no se pronuncia. Y esa ley
que obviamente en algunos aspectos tenía vigente 6, un año, sigue obviamente ejecutándose. Y entonces la situación de los trabajadores, la situación del pueblo ecuatoriano en el tema laboral se ha agudizado porque la conflictividad laboral se ha incrementado en nuestro país, porque lamentablemente quien debe tutelar los derechos y hacer cumplir sus obligaciones y los mismos derechos, que es el Ministerio del Trabajo, no ha cumplido su rol, ha justificado de que es por falta de personal, que no tiene inspectores, etcétera, etcétera. Entonces, obviamente, parte de la reunión que tiene que ver o que se va a plantear con la ministra del Trabajo tiene que ver con que se deroguen un sinnúmero de leyes que siguen vigentes. La misma famosa ley humanitaria todavía tiene vigente la famosa transitoria, que dice para que las personas hoy puedan jubilarse se calcula con el salario básico del 2015 en $354, afectándole al trabajador que vaya a jubilarse para su pensión en alrededor de $96. Así que son varios los mecanismos que hay que discutir y ojalá obviamente se dé el espacio y se den las bases para poder ir derogando estas leyes que han precarizado y han afectado derechos individuales y colectivos de las personas trabajadoras en nuestro país. ¿Y cuál es la posición de ustedes frente al trabajo por horas en este momento? Mire, primero nosotros hemos planteado de que eso no podemos estar de acuerdo jamás. Primero, la Constitución prohíbe el trabajo por horas. Lo que nosotros hemos venido planteando es el trabajo parcial permanente. Eso significa 4 horas diarias, 20 a la semana, con todos los beneficios de la ley. Eso es correcto, pero lo que con no el podemos sueldo estar de básico acuerdo, sería ese planteamiento. obviamente, el tema del sueldo básico, los componentes del 13º, del 14º sueldo, seguridad social, etcétera. Eso es lo adecuado. Pero lo que no podemos estar de acuerdo es que se pretenda establecer el trabajo por horas, que una persona trabaje 1 hora en la mañana, otra hora a mediodía, otra hora en la tarde y otra hora en la noche. O sea, no podemos estar de acuerdo jamás en esa situación, sino hemos venido planteando, y eso lo recoge nuestro proyecto en el Código del Trabajo que está en la Asamblea, el trabajo parcial permanente, en el tema que el joven, que el estudiante pueda en la mañana trabajar y en la tarde estudiar o viceversa. Entonces, eso es lo que hemos venido planteando, pero jamás podemos estar de acuerdo en el trabajo por horas de lo que significó ya en nuestro país, y obviamente que eso no puede volver a establecerse. Bueno, muchas gracias al ingeniero José Villavicencio, presidente del Frente Unitario de los Trabajadores. Buenos días, don José, muy amable. Buenos días, un abrazo a la distancia. Gracias. 7:26, sigamos por acá porque la Comisión de Desarrollo Económico ya inició el tratamiento de esa reforma tributaria. Debido al carácter de urgente de la reforma tributaria que envió el presidente Daniel Noboa, la Comisión de Desarrollo Económico inició con el tratamiento del proyecto. También se estaría restringiendo derechos a quienes tienen más de 29 años. ¿Por qué no pensar en que ese beneficio laboral de contratación pueda hacerse 18 en adelante, para que no se quede excluido este sector? Hay temas también necesarios de debatir, por ejemplo, la condonación de impuestos a sectores de poder. Yo pienso que no puede ser juez y parte. Tenemos información, por ejemplo, que el Grupo Novis, que es deudor al momento de alrededor de $88 millones, con la revisión tributaria tendría que pagar 33 millones. Y por supuesto que en 2018 ya se hicieron también una condonación de intereses y impuestos en general, ¿no es cierto? Y es que al iniciar la sesión hubo una inconformidad por parte de Luna. La convocatoria que recibimos para esta sesión no da cuenta de quiénes iban a comparecer el día de hoy. Hablamos de representantes del SRI, del Ministerio de Economía y Finanzas, ¿no es cierto?, de la Secretaría de Inversiones Públicas. Entonces, no constaría como parte del orden del día la comparecencia de ellos. Quienes acudieron a comparecer en esta primera sesión fueron los delegados del gobierno. Solamente 1 de cada 3 ecuatorianos tiene un empleo adecuado. Toda la crisis que hemos tenido en términos económicos ha ido evitando que haya inversión extranjera para generar ese empleo tan necesitado, y también la inversión local se ha visto frenada. Entonces el propósito principal de esta ley es generar empleo.
De hecho, el ministro informó que el país ha empobrecido casi un 10% en los últimos 10 años, por lo que la situación económica es crítica. Mientras que el director del SRI informó en qué condiciones se recibió al país. La caja fiscal con apenas unos 180 millones de dólares, la deuda del Estado se aproxima a unos 60 mil millones de dólares, el déficit fiscal bordea los 5 mil millones de dólares de este año 2023, el riesgo país está en aproximadamente unos 2.000 puntos, lo cual dificulta la obtención de financiamiento. La comisión recibió a más comparecientes y durante esta semana continuará para darle tratamiento a un proyecto de ley que estuvo dentro de las promesas de campaña del primer mandatario. Anaí Vélez, Noticias Oromar. Oiga, me quiero conversar un poquito de este tema del empleo. Hay que reconocer que efectivamente nuestros jóvenes son seriamente afectados y con aquello de la solicitud de experiencia previa, eso se constituye una especie de obstáculo grande para poder acceder pues a algún trabajo, aunque sea modesto, ¿no? Porque así ocurre, ¿no? Siempre te piden experiencia. Pero curiosamente, cuando tú ya has acumulado la experiencia, también has acumulado los años. Entonces, si mañana pasado Noris, Omar o yo vamos a buscar un empleo en un medio público, en una televisión abierta, en un periódico, ya nosotros somos, pues, estamos un grupo etario que ya está lejos de la posibilidad de un empleo. Sub 40 y sub 60. Sí, sub 40 y sub 70, ya somos viejos. Y a veces, Jimmy, tener demasiada experiencia también se convierte en algo en contra, porque te dicen, sí, eres súper apta para... Estás sobrecalificado para ese puesto y el sueldo no compensa tus capacidades. Claro. Y la gente que se ha llenado de títulos y se ha fajado, y los chicos que se han quemado en las pestañas, y los padres y madres que lo han hecho, llega un punto en el que dicen, necesito trabajar indistintamente del salario, que no debería ser así, pero es una realidad. Aquí tiene que haber una política no solamente para los jóvenes, que yo estoy totalmente de acuerdo. Ojo, yo tengo hijos jóvenes que están por graduarse y seguramente van a necesitar un empleo, y me encantaría que haya una norma que les dé facilidades, por supuesto. Pero también hay que pensar en, mire, cuánta gente a mí me escribe, a mí todavía me escribe. Hay alguna gente que todavía cree que soy prefecto. Me ponen, oiga, señor prefecto, tengo 35 años y ya nadie me quiere dar trabajo. A los 35 años, nadie quiere dar trabajo. Entonces, eso también es un problema que afecta a la clase trabajadora y me imagino este una país. Mujer de 35 años con hijos. No, peor pues. Peor. Más complicado. Es terrible. Para las mujeres es más complicado porque estás en edad reproductiva. Oiga, nosotros que somos periodistas, que nos hemos preparado, que tenemos una larga experiencia, a pesar de que yo soy el mayor, sí, ya lo sé. Créanme que sabemos que si mañana vamos a buscar un espacio laboral en algún medio de comunicación abierto, por ejemplo, tendremos el problema de encontrarnos con que hay personas con 2, 3 añitos menos por ahí que ya están, entre comillas, más aptas que nosotros para ocupar esos espacios. Entonces, la edad ha llegado a convertirse en problema. Ahora acabo de entender a mi hijo Diego, que dice que le preocupa tener 24 años. Acabo de entenderlo, porque cada año que pasa parecería ser una carga para la persona que busca empleo. Le quedan 11 años a él. Sí. Cada año que pasa es un año de posibilidades menores de acceder al Clarito te pone en los requisitos. De entre 18 hasta 35 años. Te queda 11 años, Diego, ya sabes. Sí, sé que nos estás escuchando. 11 años te quedan. Bueno, así que yo voy a pensar seriamente en un próximo y te mandan candidato, a emprender. Sí, un próximo candidato anda a emprender. Que empiece a hablarnos a todos también, no solamente el empleo joven, que es muy importante. Mente de tiburón. Sino también el empleo para los sub 40, para los sub 50. Imagínese usted, vea, gracias a Dios,
gracias a Dios nosotros estamos aquí. Yo estoy aquí, tengo formas de subsistir, pero personas que lamentablemente no han tenido la oportunidad de prepararse, alguna cosa, que tienen 50 años, ¿dónde los emplean? ¿Quién los emplea? Entonces, eso es un tema muy serio, ¿no? Aquí estamos pensando mucho, ojo con lo que voy a decir ahorita, en que tenemos que crear, y es verdad, centros de rehabilitación para personas adictas, es correcto. Pero han visto cuánta gente anciana está en la calle mendigando, arrastrando bolsitas, parada en las esquinas a ver si alguien les da una moneda. Aquí no hay casas de acogida para los ancianos. Aquí los ancianatos son pagados casi todos. Y los que no son pagados, que son poquísimos, igual implican pues que los familiares hagan algún esfuerzo por llevar algo, pero en general son pagados y no son baratos. Entonces también pensemos en ese otro grupo etario de gente que está en la calle, no vagando, sino porque no le dan trabajo, sentada en una esquina. Aquí no hay casas de acogida tampoco para la gente. Hay que empezar a pensar en una política integral que no solamente contemple la gran necesidad y absolutamente entendible de la gente joven, sino que aquí en este país, cada año que pasa, a uno le quita la oportunidad, el espacio y la opción de trabajar. Pensemos también en eso. 7:34, hagamos la pausa. Abogado Nino Casanelo, penalista. Hablaremos de las estrategias para combatir la delincuencia organizada y, por supuesto, cómo se va a manejar esto de la eliminación de la famosa, la célebre tabla de umbrales de droga, hoy tan extrañada ya, aun cuando no ha sido aún derogada. Sé parte de un café con JJ. Da a conocer tu marca y pauta con nosotros. Todos estamos expuestos a contagios y enfermedades, y nuestro sistema inmunológico cumple un papel fundamental para protegernos. Por eso es importante fortalecerlo con 2 cucharadas al día de Triple C Forte, una poderosa fórmula de 1000 miligramos de vitamina C, vitamina D3 y zinc, 3 componentes que actúan como línea de defensa inmunológica para proteger tu organismo de virus y enfermedades. Porque familia protegida vale por 3. Triple C Forte, la fórmula más efectiva para cuidar tu salud. Un producto de Nature's Garden. Bueno, son las 7:36. Siente que el estrés no lo deja avanzar, no se preocupe, ya llegó la solución, que es Magnesio Leaf, citrato de magnesio de Nature's Garden, suplemento natural y efectivo que lo ayuda a controlar los niveles de estrés. Está estresadísima, Nori, tuvo que irse inmediatamente. En la edad. Fortalece los huesos y articulaciones, además que le brinda bienestar general. Es el momento de pensar en su bienestar con Magnesio Leaf, citrato de magnesio de Nature's Garden, otro producto que usted puede encontrar en las principales cadenas de farmacias y supermercados a nivel nacional. ¿Sabes cuál es el secreto para un buen pan? El secreto es Harina Super 4, la primera en rendimiento y calidad. Harina Super 4, el secreto para un buen pan. Para ventas y distribución llama al 0999-486977, Harina Super 4. Le preguntamos al doctor Casanelo que quizás en el mundo de las leyes es en donde todavía se valora el tema de la experiencia, ¿no? Y la edad. Ahí ¿O no? Sí. ¿O ya ha cambiado la cosa? Bueno, pues como va en la mayoría de requisitos Código Orgánico de la Función Judicial, pues siempre piden 10 años de trabajo o de ejercicio de la profesión. ¿No? Quizás junto con la medicina todavía que también se hablará un poco de la experiencia, pero ya nosotros ya estamos retirados. Que es un tema para algún rato conversarlo, y estábamos hablando, perdón la digresión, doctor, estábamos hablando de que qué gran problema que hay acá para las personas en la tercera edad, para los ancianos, los asilos casi no hay,
Por eso es que efectivamente en algunos casos para poder ingresar a un asilo pagado es casi un privilegio, porque hay muy pocos. Porque todos nos acordamos de la gente joven y la necesidad de la gente joven, y estoy de acuerdo, todos mis hijos son jovencitos, pero de las personas ancianas nadie se acuerda. Y en realidad hasta encontrarles un lugar para que pasen sus últimos años es casi imposible. Así que bueno, será un tema de discusión más adelante. Doctor, gracias por venir. Antes de empezar con lo de la tabla llamada tabla de drogas, que en realidad son los umbrales, etcétera, algunas estrategias se han planteado para combatir la delincuencia organizada. Entre ellas se mencionó la eliminación de los umbrales. ¿Usted cree que esa eliminación de los umbrales tiene alguna utilidad? Bien, pues muy buenos días, Omar, Norit, Jimmy, un saludo a la audiencia. Realmente aquí el tema hay que verlo con dos matices, yo creo. En primer lugar, vamos a lo directo. Es recomendación de la OMS tener umbrales, justamente para darle un baremo de distinción a los jueces a la hora de discutir, bueno, pues qué voy a considerar yo como consumo y qué puedo considerar yo como tenencia, pues, ¿no? Pero ahora, aterricémoslo a la realidad política y al plan de política criminal planteado. De hecho, hace algunos meses conversamos de eso aquí justamente. Y decíamos algo que era real. Si el presidente, el anterior y el entrante, querían derogar la tabla de umbrales de consumo, bastaba con su firma y así lo cumplió. Así fue. Ahora, ¿por qué lo hacen? Y esta es una inferencia, esto es una apuesta que hago yo dentro del marco de la política criminal. En el marco de las operaciones policiales, que generalmente estaban destinadas a microtráfico, eso es así. O sea, el policía es muy fuerte a la hora de generar investigaciones que tienen que ver con el cruce de manos, la colocación o la ubicación de la persona en barrios generalmente marginales, y pedirle a los jueces allanamientos, detenciones contra personas generalmente de los mandos más bajos de estas estructuras. Entonces, eso generó una muletilla que generó que la policía, cuando generaba estos operativos, dijera, es que los cogemos, pero en función de los umbrales y de esta bendita tabla, los suelta. ¿Qué siento yo? Conociendo, he aplaudido desde varios foros la designación de la doctora Mónica Palencia, que lo que han buscado es quitar esta excusa de la policía, ¿sí? Y decirle, se acabó la tabla de umbrales de consumo, porque además hay una sentencia de Corte Constitucional que le dice al juez, ese no es tu baremo para medir consumo. ¿Qué es baremo? Básicamente, una medida específica. Ya, okay. Y es que a la gente le encantan los límites específicos normativos. Lógico. Pero la Corte se lo dijo, oiga, usted no va a limitar establecer el consumo como un problema de salud pública sobre la base de cuánto cargaba. Usted tiene que demostrar efectivamente que esta persona tiene un problema de consumo sobre la base de elementos que así lo acrediten, antecedentes, momentos de rehabilitación, dosis. Porque ahí entramos a discusiones eternas. Hace poco con los estudiantes del posgrado en delincuencia organizada conversábamos del famoso consumo colectivo, en grupo. ¿Qué ocurre pues, si tú tienes una adicción en conjunto con otras personas y compras en cantidad para ahorrarte los costos del consumo y están consumiendo todos del mismo monto? ¿Cuál es el monto permitido para ellos? Entonces, claro, todos estos problemas llevaron a la Corte a tomar esta decisión. E insisto, la OMS dice, debes tener umbrales, pero el umbral, que no debe ser confundido con las escalas, porque la resolución 001 del CONCEP era la de los umbrales y la 002 era la de las medidas o los estándares que diferencian tráfico bajo, tráfico medio, tráfico de alta escala. Entonces, esa no está derogada. Aclaración, no está derogada la 002. Entonces, sí hay umbrales para establecer las escalas de tráfico. Lo que no hay hoy, efectivamente, es un mínimo cuantitativo de qué es consumo, al menos. Entonces, ¿qué creo yo que va a pasar? ¿Y qué es alta, media y baja? Pues básicamente lo que va estableciendo las penas mayores en el tráfico, pues, ¿no? Pero ahorita hay cómo medir alta, sí, claro, media y baja. La segunda, la 002 está vigente, esa no ha sido tocada. ¿Y qué es lo que va a pasar? Lo que yo creo que va a pasar es que al cabo de un tiempo, ¿sí?, la policía va a seguir diciendo que lo siguen soltando, ¿sí? Y lo que le va a decir el ministerio es, ahí está, el problema no es la tabla. El problema son las características del operativo y la criminalización de la pobreza. Eso hay que entenderlo. ¿Por qué? Pues yo pregunto, ¿dónde están los operativos en los mandos medios y en los mandos altos? Y aquí vienen las estrategias de lucha contra el crimen organizado. ¿Dónde está la concatenación de estos operativos, ¿sí?, con lo que siempre hemos mencionado aquí, lucha económica contra estas estructuras? ¿Por qué? Lo conversaba con un colega hace pocos días. Recomendación del GAFILAT,
el Grupo de Acción contra el Financiamiento del Crimen Organizado de Latinoamérica. Les decía, ¿cómo puede ser que usted logra sentencias de narcotráfico e inmediatamente la UAFE, por ejemplo, no inicia las investigaciones económicas paralelas contra las personas que han sido de una u otra manera sentenciadas por narcotráfico? ¿Sí? Entonces, estas acciones hablan de un conjunto investigativo más fuerte. Hoy, de hecho, tenemos un mecanismo. Recordaba el caso tristísimo hace días en Machala, triste para la opinión pública, de ver que una persona aparentemente ampliamente vinculada con estructuras de delincuencia organizada, pues fue liberada. Con quien además un conjunto de delincuentes en este contexto fue a hacer una revuelta para que lo liberen, pues terminó liberada. ¿Qué solución dimos? Ya la tenemos, hay que implementarla, hay que articularla. Jueces anticorrupción que están en una jurisdicción distinta a la que estos grupos, a veces focalizados, podrían actuar. Pero esto hay que articularlo integralmente. Esta articulación integral supone entender que el problema no está ahí en la escala baja. Yo soy creyente que cuando esto pase, vamos a regresar a la tabla. Y la retórica del gobierno va a poder hacer, ahí está, el problema no es eso, el problema es la calidad de las investigaciones no cuantitativas, no más presos, no más incautaciones, sino cualitativas. Abogado, buenos días, Nuria Royabel, les saluda. Cuando dice se hacen estas redadas y todos los operativos, obviamente con la concepción de criminalizar la pobreza, es decir, me voy a la entrada de la 8, me voy al barrio más pobre, hago la redada porque es un barrio peligroso y en donde se expende y se vende droga, ¿no? Pero ahí cogemos al tipo de la esquina que está infringiendo la ley y que está haciendo algo incorrecto y que está vendiendo droga sin importarle a quién se la vende, pero que probablemente lo está haciendo porque no hay otra opción, porque es parte de la dinámica social en la que han vivido y no hay otras opciones. Pero, ¿en qué momento se empiezan a hacer operativos a las cabezas que hacen que todas estas células se expandan por los territorios más pobres? Es que ahí vamos. Esos operativos no dependen de los que hemos transitado por juzgados y tribunales y flagrancias, lo vemos, ¿no? El parte, ¿no? Por fuente humana se recurrió al lugar tal y se ve cruce de manos entre personas, pequeñas funditas en las manos. Se procedió a hacer el orden de allanamiento y encontramos en posesión de ellos, me voy a inventar, pues, 15 kilogramos, tenencia. O sea, antecedentes penales todos, algunos de ellos consumidores. Bueno, 15 kilogramos es bastante. Sí, es bastante, pero en comparación, por ejemplo, aquí vamos a poner el dedo en la llaga. ¿Qué pasa si la investigación, que además en eso sí concuerdo con la doctora Mónica Palencia, cuando le digo, ¿qué pasa si la investigación, que no debemos conocer nosotros, con diferencia de 1 o 2 años, lleva haciendo escuchas, ¿sí?, con personas que dicen, sí, acabo de colocar el producto, sí, ¿sabes qué? Acabamos de comprar los 5 terrenos, ¿sabes qué? Acabamos de terminar el galpón, acabamos de... Esas investigaciones no las escuchamos nunca. No. De esas no conocemos. No hay seguimiento, digamos. Desde luego, y yo pongo un ejemplo interesantísimo. Sí. No vamos digamos, a idealizar al sistema norteamericano, pero hay un caso que ha pasado bastante desapercibido para el mundo y es gravísimo hoy por hoy en la justicia norteamericana, que es el caso del ex senador, bueno, del todavía senador Bob Menéndez. No sé si lo han podido escuchar. Sí. Sí. Ese es un caso que tuvo 2 años de investigación, con redes importantísimas de seguimiento, de escuchas, análisis económico, ¿sí?, y que se allanó el año pasado y está dando sus frutos procesales este año. Entonces, nuestra forma, nuestro inmediatismo también de cara a las investigaciones ha permeado a la policía y la policía cree que más es mejor, más presos, más rápido es mejor. Porque esos son sus indicadores. Sus indicadores no están bien medidos, deben ser cualitativos. Porque puede ser Pedro, Juan, María y Carlos hoy día y se los aprende porque están vendiendo en las esquinas, pero van a volver a salir otros Pedros, María, Juan y Carlos. Se los llevan y no significa que esos territorios van a dejar de ser utilizados para vender droga. ¿Cómo hacer desde el gobierno de Daniel Noboa, que tiene tan corto tiempo, para empezar a recuperar esos territorios que van más allá de las personas y los nombres? Primero, es interesante, yo veía el perfil ayer de varios de los gobernadores designados y hemos visto que han optado por un perfil táctico, perfil de seguridad, ¿sí? Se ve una red integrada de exmilitares, expolicías, gente que está enfocada tal vez en volver a generar presencia en territorio. Es lo que vemos, del dicho al hecho hay que verlo, claro. ¿Ya? Porque eso además requiere recursos. ¿Ya? Y revisábamos justamente con los estudiantes del posgrado asignaciones del presupuesto general del Estado, ¿no? Las asignaciones presupuestarias no reflejan la realidad. Más bien hemos derivado la conversación a veces a discusiones sobre reformas normativas, reformas constitucionales
que presupuestariamente hablando no se reflejan. Ejemplo, claro que ahí tocamos palabras mayores para la política de este país, ¿no? Bueno, si yo necesito articular mejor mi fuerza de seguridad interna, llámese policía, ¿por qué el recorte no se lo hago en cierta parte y en lo posible, en pequeñas proporciones, a la fuerza de seguridad externa para asignárselo a la interna, en lugar de estar discutiendo si es que las Fuerzas Armadas tienen que salir a patrullar con la policía? Ahora, claro, recortas presupuesto de seguridad en defensa. Es un tema álgido siempre en la historia política de este país, que es de posguerra fría. Claro, pero que también necesita fortalecer fronteras, y ahí sí están los militares. Desde luego, pero ahí viene la pregunta. Vamos al presupuesto general del Estado. Es triste. ¿Cuál es más urgente? Ya, viene 1.500 millones en Fuerzas Armadas, 1.300 millones en policía. Policía judicial, ¿no? Ente, cerebro de las investigaciones contra la delincuencia organizada, $6 millones. Nada. Es que es nada. Entonces es David contra Goliat, en esteroides Goliat, además, ¿no? Claro. Entonces, bajo esa lógica, y yo creo que sí están haciendo mucho de esto, insisto, del dicho al hecho hay que verlo, hay mucha confianza y realmente más que confianza, tenemos una fe ciega porque es lo que tenemos hoy con lo que tenemos que ir a frentear. Esa es la realidad. Doctor, justamente ayer en la noche estaba viendo, creo que era Discovery Channel, un documental o una serie sobre el cruce Juárez-Lincoln, ¿no, verdad? El famoso donde pasan todos los... posiblemente los narcotraficantes que llevan ahí camuflada la droga. Y había un agente de frontera que decía, mira, yo prefiero 1000 veces que se me pase 5 carros con droga, pero quiero agarrar uno con plata. Claro. Porque siento que le duele más cuando le incauto la plata que la quieren lavar que el producto como tal. Y aquí volvemos a la historia que siempre lo conversamos aquí, doctor. Siempre. No, aquí en este país no se le da golpes a la economía, se da golpes al narcotraficante que se lo detuvo con tantos paquetes de droga, que quizás se agarra a uno que otro sicario de un GDO, pero no hemos escuchado en los últimos años el gran golpe, ¿no, verdad? El cabecilla con la estructura, que este era el que lavaba, con este contador que iba con este banco o que utilizaban este canal como para lavar dinero. Hemos fallado en eso. Es más, bueno, más allá de lo político, uno de los temas que se plantea en el juicio político de la fiscal es ese, que no ha habido un gran golpe contra lo que es el lavado de activos peces vinculado a los peces gordos. Es como son juegos pirotécnicos, puro show, o sea... Pero eso también depende mucho de la UAFE, ¿no? A ver, ahí empecemos por lo presupuestario, lo mismo. Y fue una crítica abierta que hizo, no sé si sigue como director de la UAFE Roberto Andrade, pero lo dijo, tengo $3 millones de presupuesto. Empecemos por ahí. Claro, ¿qué hago con eso? ¿Qué hace con eso? Me parece, pueden corregirme, una nota del Universo, 3 o 10 millones, pero creo que casi seguro que dijo 3, ¿ok? Y con 3 millones, efectivamente, vamos otra vez a David contra Goliat, todavía más esteroides. ¿Ya? Pero fuera de eso, y yo por ejemplo he escuchado muchas propuestas, ¿sabes qué? Manda a los jueces a despachar a otro país por su seguridad. Yo digo, ese es más complicado. Manda a hacer análisis financiero a otro país. Allá pon las centrales de inteligencia financiera, donde nadie sabe de verdad lo que está pasando. Y en función de aquello empiezan los golpes. Lo que yo creo es que el día que esos golpes se empiecen a dar, ya, no vamos a tener mayores noticias, porque además lo numérico no se vende, esa es la realidad. Pero lo que sí vamos a ver tal vez es un decrecimiento progresivo de otros fenómenos concatenados directamente. ¿Por qué? Porque en eso hay que recoger las palabras del ex candidato Topic. Ecuador hoy, en términos empresariales, sí, es un hub que es mucho más barato en acopio y transportación para este producto y para penetración de los capitales obtenidos de esta actividad en la economía formal, porque además estamos dolarizados, ¿sí? Más que otro país de la región al norte, considerando que tenemos a dos de los 3 principales productores de cocaína del mundo aquí, en un momento terrible además para la cocaína, o sea, donde además ahorrar cuenta más. Entonces, ¿qué es lo que él decía? Y tenía lógica, encarece un poquito el costo, no solo en frontera es válido, no solo internamente, volviendo a tener presencia en territorio, porque eso también es válido, y eso es sencillo. Si mañana el negocio de la droga se cae y no hay presencia estatal en territorio, cambian de negocio. Eso es sencillo, por el negocio del tráfico, de lo que sea. Mañana cambiaremos a órganos, se incrementará el tema de trata de blancas. Lo que se necesita en el fondo, como bien hemos señalado aquí, es golpear donde a ellos les interesa, que es que este negocio rinda réditos y réditos de seguridad, porque ellos buscan seguridad. Cuando tú quieres meter el dinero al banco, está asegurado por el sistema de garantía de depósitos nacional, está asegurado a su vez por las inversiones que esos bancos hacen en bancos internacionales. Entonces, muchos dicen, no, es que el día que tú te des cuenta de lo que significa tocar económicamente a nivel local y te des cuenta de la vinculación que esto tiene a nivel internacional, vas a entender por qué nada pasa. Yo no lo creo así. Yo creo que del otro lado hay un empresario de la delincuencia organizada,
¿sí? Que siempre está ponderando costos. Y es triste decirlo en un mundo globalizado, pero lo que nosotros tenemos que hacer es que a él le resulte más conveniente realizar este hub o realizar este acopio de esta estructura en otro país y no en el nuestro. Hay que volver caro el negocio. Correcto. Hacérselo difícil, ponérsela difícil realmente, ¿no? Y Ponérsela eso pasa complicada. más por el sistema financiero al final, porque ¿de qué le sirve tener el dinero si luego no lo van a poder mover y hacer que circule? A ver, yo lo he planteado ya desde lo sociocultural, ¿no? Hemos empezado a entrar, muchas veces permeado por la narcocultura de otros países, pero hemos entrado a ver estos funerales. La cultura tradicional ecuatoriana es católica y el velorio es un tema de congoja, un día congoja, un tema de tristeza, ¿no? Y lo estamos intercambiando en los sectores más populares por ritos de guerra, ¿sí? Por celebraciones de trascendencia militar, donde se le entrega a esta persona el último, gozó, vivió como quiso vivir, llévate las armas al otro mundo y sigue dando balas. Básicamente, pues lo forran de pistolas en el ataúd. Entonces, esto es duro porque nos da cuenta de una sociedad que dice, ¿sabes qué? Más o menos en la línea del tema que veníamos conversando antes. ¿Sí? Realmente el tiempo que vale la pena vivir es que hasta los 23, hasta los 22 años. Tienes juventud, tienes moto, tienes equipo de sonido, la gente te respeta. Fuera de eso, no importa. Es muy peligroso y realmente no nos interesa. Y si logras trascenderlo, en cambio te transformas en esta suerte, ¿no?, de gran jefe conservador, donde cambias, donde pasas a ser un ser de luz. Si tú logras pasar la barrera a los 20 años en ese mundo, entonces cambia tu mentalidad. Y viene la corrida, te dedicas a una corrida. Cambias. Entonces, es toda una dinámica sociocultural que ha permeado a falta de Estado, de una presencia estatal fuerte. Y con eso, ojo, no solo me refiero a recursos. Lo conversábamos, aquí hay un tema muy álgido. Por ejemplo, el ordenamiento territorial. Uno de los grandes ausentes de la discusión, una institución que lamentablemente creo no ha estado a la altura de las circunstancias históricas, es la Superintendencia de Ordenamiento Territorial. Entonces, bueno, ¿y qué tiene que ver este ente? Claro que tiene que ver. Porque tiene que llamar a articular a los gobiernos autónomos descentralizados en todos los niveles para decirles cómo ir desarrollando el país en función de no dejar atrás a la gente también. ¿Y por qué les digo esto? Sencillo. ¿Cómo ven ustedes que detrás del más grande y peligroso centro carcelario del país hay toda una comunidad urbana? Claro. ¿Qué significa eso de cara al control de comunicaciones, de aprovisionamiento, riesgos? Nosotros ya estamos acostumbrados que si hay una redada o un problema en la penitenciaría, no coja la vía Daule. O sea, temas muy sencillos, o sea, cosas que parecen de la cotidianidad que nos golpean. Por eso, con mucha fe en el gobierno entrante y las dinámicas que está adoptando para esta lucha, yo sí creo que tenemos que pensar integralmente en pequeños cambios, lucha económica, reestructuración de ordenamiento territorial, acceso a espacios públicos para más personas y efectivamente presencia estatal en lugares. Por ejemplo, la presencia estatal no es solo mandar más espacios de policía, UPC, reforzarlo, mejorarlo, es correcto esto. También supone empezar a limitar el crecimiento, hacer como hizo el emperador Adriano en Roma, y empezar a delimitar cuál es el imperio, ¿no? Claro. O sea, ¿hasta dónde llega esta ciudad? Y también un poco, Nino, ¿cuál es el reto de este gobierno para recuperar, por ejemplo, a todos esos niños que dejaron las escuelas, dejaron sus casas y que conocieron en este momento ya una dinámica de interacción económica que les ha traído un rédito? O sea, ¿cómo hacer para que estos niños que pasaban hambre y que veían a sus papás desesperados o en condiciones precarias, de pronto conocieron en la calle a alguien que les dijo, ok, te voy a empezar a dar para que trabajes, véndeme esto, muéveme esto, y empiezas a tener plata y de pronto tú te conviertes en un proveedor de un hogar en el que no hay nada siendo un niño? ¿Cómo haces para recuperar a ese niño y sacarlo de ese lugar que al final es su lugar seguro? Porque sí, claro, tiene comida y lo cuidan, entre comillas. A ver, aquí, antes de contestar eso concretamente, por ejemplo, hay que aplaudir lo bueno. En la reforma económica urgente que se está enviando, no sé si lo pudieron ver, hay un incentivo para que sean contratados con antecedentes penales. Eso sí va de la mano del plan del presidente Novoa, hay que recordarlo. Él dijo, quiero reestructurar las cárceles de tal manera que, para terminar con el hacinamiento, pueda focalizar en las cárceles a aquellos delincuentes violentos y, en su efecto, sacar de este núcleo a delincuentes de otro estilo y reincorporarlos con este tipo, digámoslo así, de dinámicas. Empezamos por ahí, ok, interesante. Vas a cambiar la forma en la que operan los centros de rehabilitación social. Perfecto, eso te asegura cierto tipo de perfil de personas con posibilidades de reintegrarse
positivamente. Y aquí viene el otro punto, otro de los ejes que ha planteado. Deporte. ¿Okay? Cuando en Norteamérica se apuesta por el deportista, y esto es algo que yo comprendí muy tarde, no alcancé a practicar nada. La gente cree que la beca tiene que ver con el talento para un deporte. Y no es real. La mentalidad en ese sentido norteamericana interesantísima es, el deportista tiene un conjunto de aptitudes mentales que lo permiten hacer lidiar día a día con el éxito y la derrota, el éxito y la derrota. Eso es fundamental. ¿Por qué? Porque forja carácter, crea la capacidad de valerse por sí mismo. Puede ser, de hecho, una persona que nunca trasciende a nivel universitario en estas disciplinas, pero tiene seguro en este entorno universitario que en aquello que le vaya bien, además tiene el conjunto de aptitudes necesarias para enfrentar una vicisitud. Lo mismo, y es una de las apuestas que ha hecho el presidente, ahí creo hasta un acuerdo con la Liga en España y con otras instituciones deportivas para tratar de reincorporar esto, y espero que haya mucha inversión en el Ministerio del Deporte para centros de alto rendimiento. ¿Por qué? Porque le das un leitmotiv, una razón más para salir de ese entorno a estos niños, le das apoyo estatal y además lo haces productivo, porque si le va bien, y los deportistas ecuatorianos han mostrado que con poquísimo apoyo les va muy bien, yo no me imagino con centros realmente especializados en su desarrollo, ahí tienes una política donde la gente dice, ¿sabes qué? Puedo dedicarme a esto, pero puedo dedicarme también al deporte. Y aquí está el tema. El sistema, por ejemplo, mal que le dé propaganda aquí, pero un sistema como el Independiente del Valle, no solo nos garantiza un gran equipo ya múltiples veces campeón, nos garantiza que todos los que no se hacen deportistas, más allá de estar vinculados no al deporte, tienen poderosos valores que incorporar en sociedad. Porque si no rescatamos a la gente en lo poquito, difícilmente vamos a rescatar a la sociedad en su totalidad. Doctor Nino Casanello, gracias por la compañía. Siempre el tiempo enemigo público número uno de las buenas entrevistas. Bueno, vamos a recordarles para cerrar que alias Elvi, líder de la organización criminal Los Tiguerones, que meses atrás fue liberado, ha sido recapturado, nos informan. También alias Renis, alias Maelo, esto se ha dado, si no estoy mal, en Esmeraldas. Lo mismo que el viceministro de Gobierno, Carlos Espinosa, anunció que las preguntas de la consulta popular a inicios de enero ya se van a conocer. Vamos ahora rapidísimo, porque se nos fue el tiempo, a la pregunta en tiempo real, que fue la siguiente. ¿Cree usted que Ecuador debe analizar la renegociación de la deuda externa? Sí, el 75%, no el 15%, no sé el 8%, 834 votos en YouTube, la misma pregunta en Facebook. Alcanzó los siguientes resultados: sí el 82%, no el 9% y no sé el 9%. Total 787, gran total 1.621 personas que participaron durante este programa en el sondeo. Gracias por acompañarnos, volvemos mañana y los dejamos con lo que saben de fútbol en Harta Pelota por la Radio Redonda. Doctor.